Bueno, vamos a ir empezando, aunque todavía falta gente por llegar, pero para no retrasarnos. Entonces, bueno, bienvenidos a la mesa de inversión Actúa UPM 2019. Mi nombre es Beatriz del Rincón, que soy responsable de comunicación de innovación y emprendimiento, entonces voy a moderar esta mesa, pero antes vamos a empezar con Tania Piñez, de Mutualidad de la Ingeniería, que lleva 15 años trabajando en el mundo de las aseguradoras y os va a explicar un poco qué es Mutualidad de la Ingeniería, ¿vale? Y luego ya pasamos a la mesa, así que ven por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Tania, vengo de la Mutualidad de la Ingeniería. La Mutualidad nace en el año 1934 como una entidad sin ánimo de lucro y nace con el espíritu de dar protección económica, básicamente, a todas aquellas viudas e hijos de ingenieros en caso de fallecimiento. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento no había un sistema público como la seguridad social tal como lo conocemos hoy día. Desde aquel momento hemos crecido mucho, hemos ampliado nuestro ámbito de actuación a otro tipo de productos que ofrecemos a tanto ingenieros como familias como instituciones, y además nos constituimos con una particularidad, que es que somos un sistema alternativo a la seguridad social. Eso permite a los ingenieros que trabajen por cuenta propia cotizar con nosotros en lugar de hacerlo por la seguridad social, como lo haría cualquier otra persona que trabaje como autónomo, ya sea persona física o constituido a través de sociedades. Eso tiene una serie de ventajas, que son muchas y muy particulares, y que estaría encantada de contárosla si contactáis con nosotros, pero que supone un absoluto privilegio porque da la elección a aquellos ingenieros de que podáis elegir entre un sistema y otro. Y bueno, poco más. Simplemente dar las gracias por vuestra asistencia, sobre todo a Actúa UPM porque nos permita colaborar otro año con vosotros. La verdad que otorgar la beca de estudiantes, que es lo que nuestra función principal dentro de este proyecto, pues nos hace especial ilusión. Y bueno, pues muchas gracias a Beatriz, a Arístides y a todos los que formáis Actúa UPM. Bueno, muchas gracias a Mutualidad, porque es verdad que no lo he dicho, pero es patrocinador del programa y de hecho patrocina el premio Estudiantes con 5.000 euros. Así que el día 28 veremos qué proyecto patrocina. Y ahora ya pasamos a la mesa, si queréis ir pasando vosotros para sentaros por aquí, los que participáis. Bueno, este año hemos decidido centrarlo en diferentes figuras de inversión. Entonces vamos a tener representación de financiación pública, privada y crowdfunding, porque en realidad ahora les voy a presentar brevemente, pero el objetivo de esta sesión y de todas las que hemos hecho a lo largo de la competición, como sabéis, es más que venir a una sesión y volveros a vuestra casa sin más, que os llevéis contenido y os llevéis cosas que os puedan servir para vuestras empresas. Entonces, cualquier duda yo les voy a presentar muy brevemente para dejarles tiempo que os cuenten un poco, pero la idea es que vosotros hagáis las preguntas. Si no las hacéis, las tendré que hacer yo, pero prefiero que las hagáis vosotros, ¿vale? Entonces, ya que les tengo aquí, ahora vamos a empezar con la parte de financiación privada. Entonces, para ello tenemos a Chema Molina, de Frenetic, que pasó por el programa Actúa UPM, de hecho, en el 2014 y acabó fundando la empresa en el 2015. Ha estado en Frenetic desde ese tiempo y en su cargo, pues Frenetic yo creo que ha conseguido ya 1,7 millones de euros de inversión y ha colaborado con empresas bastante punteras. Y luego, del otro lado de financiación privada, tenemos a Francisco de Berlanga, de iPlus, que también está muy metido en Frenetic y también sabe en realidad bastante de financiación pública en temas europeos, pero hoy viene a hablar de financiación privada. Entonces paso con vosotros y luego ya pasamos al resto, ¿vale? Pues nada, cualquiera de los dos os presentáis brevemente. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. No sé si me estoy escuchando. ¿Se escucha, sí? Bueno, yo creo que sí. ¿No? Sí. Ah, vale, fenomenal. Para aquellos que nos escuchan en el futuro. Bueno, pues yo soy Chema Molina, soy el fundador de SP Control, que luego cambió, bueno, no cambió, sino sigue siendo la razón social SP Control, pero nos llevó a crear Frenetic, que como ya iréis viendo, pues la pivotación entre proyectos es muy habitual.
Y bueno, hemos tenido la suerte o el camino nos ha llevado a conseguir financiación privada de fondos de inversión. La hemos conseguido de fondos empezamos por España y Portugal, y la última ronda la hemos completado con un fondo de inversión alemán. Y nada, pues conocí a Francisco, de hecho ya que está aquí, te lo cuento yo también, ¿no? Conocí a Francisco en el mentoring no, mentoring no, en el speed dating, sí, speed dating, que organizaba TUPM ese año, que fue en el 2014, y luego pues a partir del mentoring Francisco empezó a trabajar, a ayudarme en la compañía, tanto como inversor como también como mentor de alguna forma, y luego pues nos fuimos de cervezas y hasta hoy. Bueno, oye, gracias por la invitación al evento y muy brevemente, yo por un lado tengo un rol de consultor, me dedico a financiar proyectos de tecnología, y luego por otro lado la idea, sobre todo yo tengo también un rol de business angel, ¿no? Es decir, proyectos de startup iniciales, pues con mi capital y capital de algunos amigos, pues lo estructuramos y hacemos pequeñas inversiones hasta 100.000 euros en compañías en etapas iniciales, ¿no? Entonces, como comentaba José María, pues sí que nos conocimos aquí en el programa, en el origen de lo que era SP Control Technologies. Hicimos algunas pequeñas inversiones iniciales, luego ya metimos también amigos, y luego ya la cosa, pues como de tanto tomar cañas, ¿no? se ha hecho ya bastante grande, y ya es una compañía capitalizada, y es una compañía con un producto y en fase ya de crecimiento, ¿no? Es un poco el estadio en el que está ahora SP. Yo creo que no sé qué preguntas, en qué estadio estáis los proyectos, qué dudas tenéis, la idea era que hiciesen... No, o ya ellos siguen. sí, pero espera, que al menos les presento brevemente también. No, yo creo que la idea mejor es que os vayáis presentando todos, y luego ya a raíz de eso vais haciendo preguntas, porque habrá muchas que podáis contestar varios. Entonces, ahora pasamos a financiación pública con Héctor Poago de Cedrion, que también pasó por el programa Actúa UPM, también pasó por la Politécnica, porque es casualidad, pero todos los que están aquí sentados han pasado por la Politécnica, de hecho. Y en su caso van a hablar de financiación pública de la mano de Carlos Romero y Aurora Relinque, que vienen de la ESABIC. Entonces, Cedrion estuvo incubado por la ESABIC y ahora de hecho están en Airbus BizLab, y os van a contar un poquito en qué consiste todo esto. Pues bueno, pues muchas gracias por invitarme a estar a este lado de la mesa. Yo últimamente empiezo a estar en este lado, es lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Así que, bueno, un poco en nuestro caso, arrancamos y todavía seguimos, aunque bueno, ya BizLab ya no es financiación pública, pero toda la financiación que hemos tenido ante estos no llega a 3 años de vida de la empresa. Ha sido financiación pública. La primera fue precisamente SABIC, y nosotros creemos que no sé si fue el esfuerzo que pusimos en sacarlo o en la marca que nos ha dado, o probablemente todo junto, lo que nos ha hecho llegar a conseguir pues algo más de $500.000 euros al final de financiación, con varias figuras desde regionales, como es en parte SABIC, nacionales, y ya tenemos alguna cosa de Europa. Y bueno, nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnología, lo cual es muy complicado y necesita de mucho trabajo y mucho dinero para llegar a un producto. De hecho, ahora mismo estamos ultimando algunos detalles del primer producto después de ese tiempo. Y para eso, nuestro punto de vista es que es verdad que la financiación pública se centra mucho en el desarrollo de tecnología, de alguna manera en I+D, o más bien en la parte de innovación e integración de tecnología, que es lo que ya hacemos nosotros, no hacemos desde luego investigación básica. Y bueno, hasta aquí nuestro camino. Es complicado, pero bueno, no te quita ninguna acción. Así que esa ventaja que tiene. Paso por aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Actúa UPM por invitarnos, también a Héctor por llevarnos de la mano a esta mesa redonda. Y bueno, mi nombre es Aurora y soy parte del equipo ESABIC Comunidad de Madrid, que lleva a Carlos Romero. Y nada, nosotros somos la incubadora de la Agencia Espacial Europea y la Comunidad de Madrid. Aquí estamos en la Comunidad de Madrid y gestionada por la Fundación Madrid +D, que a lo mejor os suena por algunos cursos de formación, apoyo a emprendedores de base tecnológica. Y lo que hacemos básicamente es apoyar proyectos, ideas empresariales, un poquito más con unos TRLs más bien altos,
cercanos a mercado que estén relacionados con el espacio. Relacionados con el espacio, por un lado, bien porque utilizan alguna tecnología del espacio, esa parte de transferencia de tecnología, o que estén desarrollando productos para el espacio, lo que hablamos del New Space, Espacio 4.0, pues al final albergamos un poco esas dos partes, esas dos patas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de una financiación simbólica de 50.000 euros, que al final para este tipo de proyectos no es tanta cantidad, pero sí que ayuda un poco a ese paso natural, por ejemplo, de empresas que vienen o de proyectos que vienen de Actúa UPM a dar ese salto más a constituir la empresa y a sus primeros pasos. Y luego toda la parte de apoyo en términos de formación, mentoring, búsqueda de financiación tanto pública como privada, etcétera. Y bueno, Carlos seguro que quiere añadir algo más. Bueno, poco. De nuevo el agradecimiento a Actúa UPM. Primero porque siendo exalumno de la Politécnica, estar en este entorno me rejuvenece. Segundo, porque es el programa de referencia en apoyo a emprendimiento en el entorno universitario y lo es por muchos motivos. Por el número de proyectos, por el apoyo institucional, por la tradición que tiene. Y tercero, porque como ESABIC nos alimentamos de esos proyectos. Tenemos ya unos cuantos, como el caso de Cedrión, que después de pasar por Actúa UPM le resulta muy fácil el poder entrar en el ESABIC. Muy fácil, a pesar de que en algún caso dijéramos que no a los proyectos. O sea, que el nivel de exigencia es alto, pero la validación y el trabajo previo que hacen aquí en este programa es especialmente importante. Y tan solo invitaros a que nos preguntéis, a que podamos hablar y os trataremos de explicar cuál es nuestra experiencia en los diferentes roles que vamos asumiendo. Gracias. Bueno, pues ya por último pasamos a Pablo Urbano, que viene solo, pero porque viene a hablar de crowdfunding. Bueno, él viene por parte de Aguara, es uno de los cofundadores que probablemente os suene. Si sois de la Politécnica, de hecho, en la mayoría de escuelas se vende agua Aguara y ahí la tenemos. Pero en este caso viene a hablar del último crowdfunding que han lanzado, que de hecho ya han superado mínimos, pero siguen a ver si se consigue más. Entonces, nada, que os cuente un poco. Bueno, buenas tardes. Gracias a Actúa UPM por invitarme. Bueno, creo que es una figura diferente, ¿no? Es un producto más sencillo, no es un producto aeroespacial, no es un producto tecnológico, aunque lleva bastante innovación detrás. Y también, bueno, la forma en que nos hemos financiado ha sido diversa. Es verdad que la última campaña ha sido de crowdfunding, pero hemos recibido inversión privada durante estos 5 años, desde que nació la idea aproximadamente. Hemos hecho ronda, bueno, obviamente los propios inversores hemos aportado un pequeño capital, luego hemos hecho ronda de Family and Friends, luego hemos hecho ronda a través de una IAFI, una gestora de patrimonio, luego hemos hecho una ronda a través de un crowdfunding de equity, o sea, de inversión, y luego hemos hecho una ronda con un fondo de impacto. Y ya la última del crowdfunding, así que bueno, creo que os puedo contar diversas formas de financiarse siempre de forma privada. Como os ha explicado Beatriz, Aguara es una empresa social que a través de la venta de un producto que empezamos con agua mineral, ahora estamos ampliando a otros formatos, ¿no? Como son los refrescos, que es por lo que hemos hecho el crowdfunding. Financiamos proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo. Eso es un poco por lo que nace Aguara, ¿no? Por un fin social muy claro de pues haber tenido la oportunidad de haber estado en países como Etiopía, que te das cuenta que a día de hoy hay gente que no tiene acceso a agua, ¿no? Que es algo, yo creo que impensable hoy en día en Madrid, en España o en países más desarrollados. Y bueno, pues por ese choque un poco vivido, pues nace la idea de, oye, no queremos montar una ONG al uso, queremos desarrollar una forma de financiación de los proyectos de forma diferente, ¿no? Y por eso nace Aguara, como empresa social, que a través de la venta de productos en España financiamos proyectos en países en vías de desarrollo. Y bueno, pues obviamente invitaos a que me preguntéis absolutamente todo con detalles, porque vamos, estaré encantado de contestar. Gracias. Pues nada, ahora vamos a pasar a las preguntas. Entonces, además, como ya han ido contando ellos mismos, ni siquiera cada uno se ha centrado en una financiación en concreto, sino que muchos han pasado por muchos palos. Con lo cual, las preguntas pueden ir para todos y yo os animo, porque ya os he ido diciendo, ellos hace unos años estaban como vosotros, así que igual en unos años estáis ahí sentados. Así que aprovechad este momento para preguntarles todas las dudas que tengáis. De momento, ¿alguna pregunta? Mira.
la primera. Lo que no sé, ¿qué hacemos? Paso. Vale. Hola. Yo entiendo perfectamente que una empresa tiene que empezar poniendo fondos si quiere subsistir, pero éticamente, o sea, moralmente, no me parece coherente que tengas que poner la idea, el esfuerzo, todos los conocimientos y además invertir tu propio dinero en sacar adelante la empresa. Entonces, yo a mi gente, yo sí pongo dinero, pero yo a mi gente no soy capaz de pedirles que encima de todo el trabajo y que no cobran un duro pongan dinero en un proyecto arriesgado. ¿Cómo habéis afrontado vosotros eso? Porque claro, es que la gente, podemos estar en diversas etapas, a lo mejor tú ya estás en una etapa en la que tienes un poco la vida resuelta, pero otros tienen que empezar y tienen que vivir de ello. Y entonces tú les pides que para vivir de ello primero hagan una inversión y luego ya se verá. ¿Cómo habéis vivido vosotros eso? Y luego, por otra parte, cuando hemos encontrado inversores, se han interesado muchísimo por nuestro proyecto, nos han animado un montón y al final eran inversores sin dinero que buscaban, o sea, que lo que nos podían traer, porque conocen mucho el mundo de la inversión, es a otros inversores, pero ellos no ponían dinero. O sea, era como una especie de asesores de inversores o algo así, ¿no? Que al final lo que nos han hecho no es perder tiempo, hemos aprendido mucho, pero que el dinero todavía no ha llegado porque estos... Y al final lo que nos han dicho es, ya, pero es que si no tenéis ya algo que vender, ya, pero es que ya estábamos ahí desde el principio, estamos en ese valle, salir de los laboratorios a poder vender algo. Entonces ese valle de la muerte tú ya sabías que estaba ahí, ya, pero es que hay que pasarlo con financiación pública y entonces ya llegará la privada. Esa experiencia también la habéis tenido con la financiación privada. Solo apoya proyectos que ya van a ganar dinero, porque entonces dejamos de perder el tiempo. Si hay que irse a la financiación, o sea, yo después de un año, eso es... Lo primero, creo que me explica un poco mal, es verdad, no. O sea, cuando he dicho que nosotros hemos puesto dinero, quiero decir los fundadores de la empresa hemos puesto un poco de capital porque hacía falta. O sea, me refiero, también es una inversión nuestra decir, oye, es que confío en esto, estoy trabajando en ello desde hace un tiempo, sé que puede ser rentable, aunque sea solo para mí, porque bueno, al ser una empresa social no se reparte dividendos y mi inversión está en Aguara y se quedará allí siempre. Obviamente es una inversión pequeña y no tengo la vida solucionada para nada. Mira, tengo 29 años a día de hoy, empecé con 25, que eso ahora fue nada más salir de la carrera, y fue pues el mínimo ahorro que podía haber tenido por haber sacado buenas notas durante mi niñez que pude aportar, ¿no? Pero estamos hablando de muy poco dinero, o sea, no es en plan una cosa que me pueda hipotecar en desarrollar una idea y también, como te he dicho, Aguara es un producto que no es una inversión de decenas de miles de euros, o sea, estamos hablando de algo más pequeño. En el inicio, pues para el desarrollo de la marca, el desarrollo del diseño de la botella, el desarrollo de la landing page, o sea, al final es un producto más fácil de vender, que está muy orientado al consumidor. Entonces, esa pequeña inversión inicial te permite, pues como en mi caso, o sea, en nuestro caso, el desarrollo, como he dicho antes, del diseño web, etcétera, que vas trabajando, ya puedes tener algo que enseñar a potenciales clientes, ya puedes enseñar algo a potenciales suministradores o proveedores y ya te puedes un poco, que no es una idea al uso, ya empieza a ser un PowerPoint, o sea, ya empieza a ser algo más sostenible, ya pues puedes hacer a lo mejor desarrollos 3D, que es esa pequeña aportación que te permite, que voy ligando un poco a la segunda pregunta, que nos ha permitido llegar a inversores privados con una idea, es verdad, no con un producto en el mercado, pero sí con una idea tan desarrollada que es decir, oye, es que tu inversión va a ir específicamente para estas 3 cosas que nos hacen falta y en X meses vamos a poder estar en el mercado. Y con datos reales. No es, oye, no, es que esto lo vamos a desarrollar porque esto hay que llevarlo a no sé qué fase, a no sé qué estado, a no sé qué laboratorio, que no sé en qué estás metida tú concretamente, entonces pues igual son cosas diferentes. Pero el hecho de que también los inversores hayan visto que tú has metido dinero, les da mucha confianza. O sea, yo también entiendo al inversor
que es verdad que el inversor es una figura y un business angel es una figura que yo creo que Francisco te lo puedes explicar mejor, es una figura que sabe dónde está invirtiendo, que arriesga. O sea, obviamente, si quiere algo seguro, pues oye, que lo meta en un fondo de renta fija y ya está. O que lo meta en oro, o que lo meta en bonos del Estado. Pero si estás invirtiendo en una startup, en un capital semilla, pues obviamente el inversor tiene que conocer los detalles perfectamente, pero también se tiene que mojar. O sea, es una inversión que va a tener un retorno económico pues bastante interesante, ¿no? Pues estamos hablando ahora pues intereses por encima del 20% en un capital semilla. O sea, me refiero, el inversor también, oye, pues se tiene que mojar y tiene que enseñar el dinero, porque los consejeros o los asesores, etcétera, pues esos hay en todos lados. Y cuidado con esas figuras. O sea, es verdad que bueno, pues muchos tienen amigos, etcétera. Pero bueno, yo creo que Francisco te puede explicar o responder mejor esa figura. Entiendo que estás en un proyecto de alta tecnología vinculado aquí a la Politécnica. Sí. A ver, entiendo que esas etapas iniciales, cuando a lo mejor todavía estáis vinculados a un grupo de investigación, incluso a lo mejor si es un proyecto que tiene algo de hardware o hace falta algunas pequeñas inversiones, hay un problema ahí chicken, ¿no? Es decir, no tengo capital, no puedo, ¿no? Entonces, ese momento es complicado, ¿no? Es decir, el origen, y luego Chema lo puede contar más de Frenetic, fue un poco así, ¿no? Es decir, había que desarrollar. Recuerdo que para hacer las primeras tarjetas, no sé si eran 30 o 40 mil euros, pues ahí hubo sufrimiento, ¿no? Para conseguir ese capital para... Porque ya 30.000 euros, ¿no? Pues haces esas rondas con Friends and Family, con Business Angel, ¿no? Que toman esos riesgos por encima de lo que lo tomarían otros inversores profesionales, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo, no? Es decir, o qué es mi recomendación para los proyectos, no obsesionarse con el capital externo, punto uno, muy importante. O sea, entender muy bien qué necesita tu proyecto desde una perspectiva de inversión y de gasto. Muchas veces hace falta menos dinero del que pensáis. Eso es lo que yo siempre veo en los proyectos que veo y que invierto, ¿no? Lo segundo, hay que, si estáis en proyectos tecnológicos, muchas veces también hay actividades que no son escalables, que podrían generar ingresos y podrían también, además de hacer consultoría, estoy hablando, ¿no? Que os permitirían generar ingresos y al mismo tiempo ir conociendo el mercado en el que os metéis, ¿no? Es decir, y luego en paralelo también está la financiación pública, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ir al mercado a levantar financiación, cuanto más tarde mejor, porque si no al principio serán valoraciones muy bajas, dejaréis mucho equity, os harán trabajar en exceso con reporting, pidiéndonos cosas exageradas, los inversores que conseguís. Entonces, yo mi consejo a los proyectos tecnológicos es no tengáis prisa, identificar muy bien qué queréis hacer, mitigar, intentar disminuir esas inversiones, gastos al mínimo, ver si es factible hacer otras actividades que generen ingresos, ir consiguiendo hitos que justifiquen valoraciones más altas, ¿no? Luego, en combinación de financiación pública, pues están los créditos en ISA, están los proyectos Neotech, financiación europea. Entonces, yo creo que se puede ir, y es un poco lo que lo cuenta ahora José María, es lo que ha ido haciendo Frenetic. Frenetic, adicionalmente, dinero privado, ha levantado también bastante dinero público. Y al final yo creo que es aunar, o sea, hacer ese roadmap de producto que te vaya... O sea, la financiación de inversores, y esto es un poco contraria, es la más cara del mundo mundial. O sea, porque te quita tu equity y encima en algún caso te quitan tiempo los inversores. O sea, te piden, pasa un reporte, pasa no sé qué. Tal. Es un rollo, ¿no? Entonces mi consejo siempre es un poco contrario, pero es ve más tarde a levantar dinero. O sea, lo más tarde que ya sea límite para... y ahora me pongo en vuestro rol, porque al final muchas veces levantas dinero muy pronto, no sé por qué prisa hay ahora, y al final eso que hace diluciones excesivas, trabajos que no quieres hacer. Entonces, y el momento inicial en el que estás, pues es un momento complicado, ¿no? Que dices, oye, necesito esto, necesito lo otro, ¿no? Entonces ahí valorar lo que os comentaba de hacer consultoría y ir financiando esas etapas iniciales con más creatividad, ¿no? No sé si tú quieres, pero yo creo que tú eres el mejor ejemplo. A ver, lo único que podría añadir un poco, porque yo creo que lo has explicado todo, es que las financiaciones, tanto las privadas como las públicas, sirven para financiar, llegar a una cosa súper concreta, ¿no? Entonces, lo que más valora tanto un inversor, tanto público como privado, es que tú digas, estaba en A y hoy estoy en B. Puede ser que la diferencia entre A y B sea muy poca, pero es un avance, ¿no? Entonces, con la financiación o sea, en mi caso, por ejemplo, por poner un caso concreto,
yo empecé solo con financiación de bolsillo de lo que me había sobrado estudiando, o sea, de ahorros de la tesis doctoral. Con eso, me acuerdo que nos juntamos, hicimos números y nos daba para fabricar 6 tarjetas, que eran 6 prototipos, que no valía que fueran prototipos, tenían que venderse. Entonces hicimos 6 y las vendimos. Y entonces dije, eso fue un hito, y con ese hito fuimos al siguiente. Entonces vas financiando, o sea, la financiación no es, quiero financiación para que me dure un año, eso es ridículo. O sea, quiero financiación para llegar a hacer esto. Entonces, en ese momento había, no sé, 6.000 euros, pues eran 6.000 euros para hacer tarjetas. Esas tarjetas se iban a vender por 2.000, y íbamos a tener 12.000 euros. Y con eso íbamos a hacer, o sea, quiero decir, y el siguiente hito era fabricar 15 tarjetas y esas 15 vender tal. O sea, hitos muy concretos. Entonces dices, del hito A al hito B, ¿cuánto dinero necesito? Y cuando te das cuenta es lo que dice Francisco, que llega un momento en que el dinero es mucho menor del que parece, porque empiezas a sumar cosas y te das cuenta de que al final, nadie espera que una compañía recién creada tenga número fijo de oficina, tarjeta, no sé, o sea, al final lo que necesitas es cosas, o sea, todo el mundo entiende que cuando llamen al teléfono eres tú y estás solo, o sea, todo eso lo entiende todo el mundo. Lo importante es que si has dicho que vas de A a B, que vayas de A a B. Y cuando estés en B dices, ahora quiero ir a C, y para ir a C necesito, en vez de ya no necesitar 5.000, necesito 10.000, porque además voy a contratar a una persona, ¿vale? Pues ahora necesito 10.000. Hay un momento que la financiación privada es significativa y hay un momento en que efectivamente ya consigues ayudas públicas, y hay un momento que dices, oye, es que si no consigo este $500.000 de euros, si no consigo esto, pues corro riesgo de no ir lo suficientemente rápido o de que la competencia, competidores me adelanten por la derecha o se pase la ventana de oportunidad para desarrollar el negocio, ¿no? Eso es a veces la prisa que entra, pero ya cuando la compañía va a levantar su primer $500.000, ¿no? Ya, o sea, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya has conseguido demostrar que la compañía va consiguiendo hitos, ¿no? Y es de fiar, ¿no? Eso es un poco el asunto, ¿no? Es decir, para proyectos tecnológicos el inicio sí que coincido contigo que es complejo. Aportar algo. Bueno, yo desde el punto de vista de la financiación privada creo que poco más puedo decir que ellos, porque nosotros hemos tenido igual acercamiento de algunos fondos y demás, pero bueno, todavía no hay cristalizado nada, tampoco lo hemos buscado ni necesitado de una forma acuciante. En cuanto al buscar el apoyo de tu gente, al final es quién de verdad se la quiere jugar contigo. Es que no es tan sencillo como eso y tan difícil de decidir como eso. Nosotros somos 2 socios, nos la jugamos, yo dejé el trabajo. Mi socio tiene familia, ahora ha dejado el trabajo para estar al 100%. Es que es una apuesta que haces por ti, por tu equipo, por la tecnología que sea, por lo que sea. Y es así de duro, ¿no? Es la realidad. Entonces, puedes decir quién se une al carro y quién no. También esperas unos beneficios, como un inversor, vamos. Por eso mismo es una financiación muy cara, la financiación privada. Entonces, bueno, yo ahí siento decir que realmente no es una decisión fácil ni nada parecido. Es quién se la juega. No sé si por aquí. Sí, sí. Perdona, solo me quedo con lo primero que has dicho y es que era injusto. Me has impactado con ese análisis porque tienes toda la razón. El mundo es así de injusto y en la sociedad en la que estamos las reglas de juego son así. Simplemente un análisis. Tienes que analizar con qué stakeholder y qué es lo que espera. Un banco busca seguridad y busca una rentabilidad. Un inversor privado está dispuesto a asumir más riesgo, pero por eso busca una mayor rentabilidad que le compense. En ese rol es donde la parte pública trata de engrasar ese sistema y hay pequeñas ayudas, hay programas de incubación que no participan en la empresa, que pueden facilitar esas fases tempranas. Y yo creo que Héctor lo hizo con el ESABIC, con el BizLab, hay otras ayudas en el entorno europeo, en el entorno regional, que pueden ayudar a esa fase temprana. Yo soy defensor del sector privado, pero creo que la parte pública ahí asume un rol. Pero tampoco podemos pensar que son gratis. Ni siquiera las subvenciones son gratis porque tienen un coste en reporte, en seguimiento, en compromisos que adquirís, que también debéis analizar y al final pues entender muy bien el entorno donde os movéis para tomar esas decisiones, como en algunos casos los emprendedores han tomado. Nada, yo por reforzar el mensaje que han lanzado el resto,
Tal cual, o sea, la financiación hay que buscarla para una cosa concreta, en un momento concreto y saber quién está dispuesto, lo que decíamos, quién está dispuesto a apoyar tu idea. Dices, hay inversores que no quieren invertir, igual no es el mejor inversor que podías tener, a lo mejor tú no quieres ese inversor porque no es el que mejor te encaja. Entonces, al final, un poco eso, reforzar las palabras del resto de la financiación pública. Es verdad, tú hablabas del Valle de la Muerte y al final lo que se intenta en esta parte de financiación pública y de incubadoras es esa presemilla, ese incentivar a la empresa a sobrevivir a este momento tan duro. Y luego acompañarla, pues eso de la búsqueda de financiación privada, lo que decía Francisco, es muy cara, pero también es necesaria para sobrevivir en un estadio más avanzado. Vale. Bueno, mira, por ahí tenemos otra pregunta. No, quédatelo. Buenas. Yo quería preguntaros, porque Pablo sí que ha contado más que hace su proyecto, qué hace Cedrion y qué hace Frenetic. Y un poco que nos contéis un poco más de cómo es vuestro proyecto, qué es lo que vendéis o qué es lo que hacéis y en qué momento habéis detectado que hace falta una financiación o una inversión y cómo identificáis qué tipo es el momento y el tipo de inversión o financiación que creéis que os hace falta. Bueno, pues en ese aspecto somos un poco distintos, ¿verdad? En la financiación. Nosotros lo que hacemos es, ahora mismo estamos en fase de desarrollo, ya terminando los primeros productos, dispositivos de refrigeración. A priori para electrónica, pero bueno, al final la gestión térmica es algo que por suerte para nosotros es universal y probablemente no se vea nunca. Y a eso nos dedicamos. Hacemos dispositivos que son más compactos, más ligeros, por eso comentábamos el tema de Airbus, porque vamos hacia la industria aeroespacial, por esas ventajas de ligereza con respecto a los dispositivos actuales. ¿En qué momento? Nosotros siempre hemos utilizado financiación pública, hasta quizá ahora que estamos con Airbus. Pero lo que buscábamos en cada momento era ir desarrollando una pequeña parte. Nosotros, al final, nuestro dispositivo suma muchas tecnologías distintas, tiene una parte de electrónica, que es precisamente por la que entramos en esa VIC. Nos hacía falta un aparato, un circuito electrónico que fuera capaz de alimentar nuestro dispositivo. Luego, además, necesitábamos hacer pruebas. Necesitamos volar el dispositivo pues, con drones y demás para probarlo. Eso nos requirió una financiación, que eso al principio fue precisamente con esa VIC. Después, para el desarrollo de la electrónica, conseguimos contar además con un doctorado industrial, que nos permitió tener una persona de doctorado estudiando en ello, que todavía le queda todavía un añito. Y además conseguimos otro para el desarrollo en materiales y vida útil, que al final, pues, para sectores como estos, pues son necesarios. Y para el desarrollo de todo el resto de la tecnología contamos con otros instrumentos, con Neotec y la ayuda para startups de la Comunidad de Madrid. Entonces, cada uno de los proyectos cada uno de la financiación tiene unos hitos clarísimos. Los que son más de ramas especializadas, un desarrollo en ese área. En la electrónica, que fuera capaz de darnos lo que necesitamos que nos diera, en materiales, que sea capaz de durarnos lo que necesitamos que dure, y en el resto es tener las capacidades que necesitamos para poder ponerlo en mercado. Al final no dejan de ser hitos. Y con Airbus, con la privada, ¿qué es lo que queremos llegar? Pues mucho más al mercado que queremos llegar. O sea que todo va igual por hitos, y la privada es verdad que muchas veces ya te va haciendo falta, porque cuando te hace falta llegar ya al mercado, no de una manera un poco, bueno, para demostrar que estás ahí, que eres capaz de resolver el problema, sino para demostrar que eres capaz de ser rentable y de vender y de conseguir una pues industrialización, al final, en nuestro caso, que hacemos hardware. Y bueno, paso ya a la pelota. Pues, bueno, en nuestro caso, nosotros empezamos haciendo una cosa y hemos acabado haciendo casi la contraria. Nosotros empezamos haciendo un proyecto que... Es mentira lo de la contraria, es broma. Empezamos haciendo un proyecto que era una tarjeta hardware que con un software servía para controlar prácticamente cualquier convertidor o fuente de alimentación que quisieras, ¿no? Entonces era muy orientado a setups y muy orientado a laboratorio.
Entonces, pues eso nos sirvió, o sea, inicialmente con relativamente poca financiación fuimos capaces de crear el primer producto para venderlo, que es lo que contaba antes. Entonces ahí, después de vender las primeras y demostrar que éramos capaces de vender, ahí ya sí que fue un momento de, oye, necesitamos algo de dinero para ir a la siguiente fase. Entonces ahí básicamente contactamos con Business Angel de alrededor, o sea, gente que me conocía o yo conocía de hace más de 20 años, o sea, gente muy conocida, o sea, muy conocida por mí de toda la vida, ¿no? Y era como, oye, necesito 10.000 euros o 20.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, a través de esa inversión llegas al siguiente hito y nosotros siempre, a diferencia un poco de Cedrion, hemos estado vendiendo prácticamente desde el principio, lo cual tiene una ventaja y un inconveniente, y es que la ventaja es que aprendes mucho del mercado y te das golpes y eso te ayuda a pivotar más rápido. La desventaja es que a veces pierdes el norte, porque te dejas un poco guiar por lo que te llegan. O sea, si al final te metes a hacer, pues intentas financiarte con consultoría, como antes contabas antes, está muy bien, pero tienes que acordarte siempre de dónde está tu norte para que no te olvides, salvo que la consultoría empiece a ser buenísima y ya pues te haces millonario haciendo consultoría, ¿no? Y esto de estar relacionado con el mercado, lo que nos permitió a nosotros fue encontrar un problema de verdad, porque lo que teníamos no es que no fuera un problema, pero era un producto que no atacaba realmente a un problema tan profundo y suficientemente profundo como para crear una compañía que, como ahora, ¿no? Ahora vamos a Europa por un instrumento, fase 2, instrumento PYME, y ¿Europa qué quiere? Europa quiere unicornios, ¿no? Europa quiere compañías que valgan 1 billón, ¿no? Entonces, para una compañía que valga 1 billón, lo que necesitas es un proyecto que sea capaz de valer 1 billón, y para eso lo que necesitas es un mercado suficientemente grande y un problemón. O sea, necesitas un problemón. O sea, aquí no la solución da igual. O sea, lo que importa es, tiene un problema que, o sea, me lo va a comprar todo el mundo, ¿no? Entonces, trabajando con los clientes, varios nos hablaron de un problema que encontraban en todos sus desarrollos y que nosotros hacíamos a través de consultoría. Entonces, lo que hicimos fue ir pivotando hacia ese problema, y lo que habíamos desarrollado inicialmente, como en el fondo es el mismo mercado, se convirtió en nuestra base de experimentos. Entonces, es una tecnología propia que ya teníamos hecho. Entonces, en la primera etapa, sin quererlo, la habíamos cubierto, y de repente nos pasamos de hacer hardware a hacer software. Entonces, ahora tenemos un software de inteligencia artificial que diseña componentes magnéticos para las fuentes de alimentación. Y todo lo que habíamos hecho antes se convierte en nuestro laboratorio de pruebas. Y entonces, cuando ya llegamos a la siguiente fase, con un problema muy claro y un poco de track record anterior de ya haber conseguido algo de financiación, de ya haberte caído, tal, entonces ahí ya sí que buscamos una ronda, pero era por un hito concreto, que era, oye, queremos llegar a vender esto a empresas de 2 o 3 sectores y a unos precios en este rango. Entonces ahí hicimos ya una ronda ya un poco más interesante. Y con esa ronda llegamos a vender y dices, vale, ahora hemos vendido tanto, y es como, ¿podríamos ir haciendo bootstrapping despacito y estar de por vida aquí? Sí. ¿Queremos eso? No. ¿Qué queremos? Ir súper rápido. Entonces vas a un inversor y le dices, oye, mira, esto más o menos funciona. Yo puedo estar aquí toda la vida, si no contrato a nadie más, somos 4, estamos aquí, fenomenal, podemos estar toda la vida, pero si me das pasta, puedo llegar al hito, en vez de en 5 años, en 2, contratando a esta gente, haciendo esto. Y este hito tiene que ser súper concreto, y ahí entonces es una siguiente fase de, vale, aquí necesito dinero porque quiero llegar al hito este, y sí que no hay otra forma de hacerlo. Pero normalmente en las fases iniciales, mi experiencia y también con los proyectos que hemos estado mirando también, Francisco y yo, por ahí en otros proyectos, es donde menos dinero hace falta hasta que llegas a una cosa que tiene sentido. Porque si no, además, te vas quemando a ti mismo. O sea, tú vas buscando dinero con algo que realmente no es lo que realmente vas a hacer que levantes la inversión y tal, y te vas quemando a ti mismo, vas quemando también cartuchos. Tú has conocido, no sé, en este evento, conoces a Francisco que tiene su minifondo y tal, y hoy vienes y le vas a gastar el cartucho y le vas a contar una historia que eso no va a ningún lado. Entonces, cuando en un año vayas a intentar contactar otra vez con Francisco va a decir, joder, ¿me va a contar la movida aquella otra vez? Entonces, es mejor que madura un poco la bala
porque porque al final si no vas a estar tú desgastándote mucho y desgastando también las oportunidades que tienes con los fondos que vayas encontrando. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar una mezcla entre necesito ya el dinero porque lo necesito, o sea, las rondas de inversión que hacen que salen en las revistas y todo esto, la mitad se firman cuando la empresa está a punto de entrar en no pago las nóminas. O sea, la gente se piensa que cuando Globo levanta 112 millones o 120 millones, le quedaban en la cuenta para un año. No, o sea, Globo a lo mejor si no aprieta, en 3 meses palma. Pero es así como funciona al final. O sea, al final tampoco, o sea, levantas dinero cuando necesitas dinero, pero no vale cuando necesitas dinero. Tienes que empezar suficientemente antes, pero al final el proceso lleva 9 meses. Entonces, bueno, yo creo que al final es una mezcla de todo. Pero al principio yo creo que no hay que obsesionarse mucho. O sea, hay más tener un proyecto que tenga los hitos muy claros y que pueda ser algo que si un mes no han salido los planes de financiación o algo como fueran, si tú fueras a un buen amigo tuyo, te pudiera dejar lo suficiente como para sobrevivir. Si tienes amigos de 100.000 euros, vale. Si tiene, como yo, amigos de 5.000, di que es de 5.000. Pablo, ¿quieres...? Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta o me he contado un rollazo. No. Mira, por ahí tengo otra pregunta. Estoy... Hola, mi pregunta es más para los que los que estáis más metidos en el mundo de la inversión, los que habéis utilizado o habéis estado en alguna fase con equity crowdfunding. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son los pros, contras? Y sobre todo también a la hora de pasar a una inversión, digamos, de mayor tamaño, con un inversor único o lo que sea. ¿Cómo lo ven? Y bueno, pues un poco cómo es esa evolución, ¿no? Gracias. Vale, bueno, un poco siguiendo el hilo por un lado, no obsesionarse con pedir dinero. Es verdad que tienes que pedir dinero con suficientemente antelación, pero con los hitos súper claros, porque si no es verdad que te pierdes y te gastas dinero en cosas que no tenías pensado y al final te quedas sin dinero para lo que querías del dinero. Entonces, totalmente de acuerdo con, oye, pide el dinero para las cosas concretas y para las siguientes fases con hitos y con fechas. O sea, es súper importante. Nosotros en nuestro caso es verdad que la inversión de impacto en España ha evolucionado a lo largo de estos años, pero hace 5 años era bastante inexistente. Había igual 2 plataformas que eran Sip2B y otras cosillas un poco pues más o menos organizadas o profesionales, orientadas más en España, y nosotros, como nuestro fin social era fuera, pues no encajábamos en algunos requisitos. Y surgió una plataforma que se llama La Bolsa Social, que financia proyectos de impacto, tanto sostenible como social, tanto para el medio ambiente como para personas. Y un poco cómo funcionan las plataformas de crowdfunding, de equity, que es diferente a las de crowdfunding tradicionales, es que es a través de pequeños inversores, pues igual todos los amigos de 5.000 euros, ¿no? Pues igual con menos, depende un poco del ticket que tú quieras poner, de 1.000 hasta 10.000, un poco los mínimos. Y tú pones unos hitos, pues unos mínimos para X hitos que quieres conseguir y unos máximos ya, pues oye, pues ya si conseguimos esto, pues es que vamos a hacer todas estas cosas. Estas plataformas no son mágicas, o sea, no pones tu proyecto y levantas todo el dinero, o sea, tú tienes que hacer también un trabajo previo de, oye, yo puedo aportar igual un 60% de lo que estoy pidiendo. Entonces la plataforma te ayuda, justo, sí, o sea, también en nuestro caso, porque ya llevamos en el mercado un tiempo, y obviamente era pues para alcanzar otros mercados, para desarrollar otros productos, para crecer en estructura, etc. Pero no es magia, o sea, tú tienes que tener un trabajo previo de búsqueda de esos inversores pequeños, que lo que te permite el crowdfunding de equity es agruparlos en una figura, porque si no, imagínate, tienes a 150 inversores y cómo los gestionas, o sea, es un lío de narices. Entonces lo que hace todo el crowdfunding de equity o las plataformas estas es que te agrupan todos estos mini inversores que, pues que les hace ilusión, ¿no? A ellos invertir o creen que una idea tiene pues potencial, pues invierten su pequeña cantidad, 1.000 euros, 5.000, 10.000 o lo que sea. Y obviamente pues hay unos requisitos, ¿no? Hay unos exit, hay unos tiempos marcados con unos potenciales intereses de retorno. Y lo que te permite un poco la plataforma es eso, por lo menos darte a conocer, porque no deja de ser una campaña de marketing también, a la vez que una campaña de inversión,
que es bueno si te sale bien, si te sale mal, pues es un problema. Entonces tienes que hacer tú ese trabajo previo de conseguir por lo menos el 60% de la inversión que quieres pedir y ellos te ayudan a encontrar con sus inversores que tienen pues un poco en la recámara o inversores que tienen a quienes les envían noticias pues de proyectos que les puedan encajar, ¿no? Entonces ellos te consiguen más o menos el otro 40% y estas plataformas pues se llevan un fee por toda esa operación, depende, ¿no? Pues desde un 5, un 10, lo que sea, por ciento. Y entonces, bueno, ¿no? Nosotros esta última no la hemos hecho de crowdfunding de equity porque es una historia un poco diferente, ¿no? Estábamos nosotros con el agua, súper centrados en el agua y tal. Y ha sido una idea pues, que nos apetecía desarrollar dentro de Aguara una categoría nueva, ¿no? Llamamos el agua, ya estamos a nivel nacional con un distribuidor muy potente y bueno, queríamos ampliar el portfolio de productos. Al final el agua tiene muy poco margen, es de mucho volumen y pues es un producto medio alto en valor. O sea, no es una marca blanca de 25 céntimos la botella, es de 57. Entonces, pues bueno, también cada vez que desarrollas más la idea, pues te cuesta llegar a más mercado. Entonces pensamos que ampliando el portfolio de productos es engordar el carrito de la compra. Es decir, yo cuando tengo un cliente y le vendo botellas de agua, pues vale, ok, la caja son 10 euros. Pero si le meto los refrescos como Selva Oceana o el agua con gas, pues el carrito o el acto de compra en vez de ser de 10, pues va a ser de 50. Entonces, con la misma estructura me permite maximizar beneficios, porque aumentas ingresos y los costes pues más o menos se mantienen, salvo los de producción. Y bueno, y por otro lado, y ya me callo, la parte del crowdfunding sin equity, es verdad que en Estados Unidos funciona muy bien. Creo que hay ejemplos enormes de campañas de millones de euros, o sea, digo, de millones de dólares. En España es verdad que hay plataformas bastante potentes que han venido a Estados Unidos, que han llegado yo creo a, no sé si 500.000 euros. Yo creo que es la que conozco que más cantidad ha levantado, pero obviamente es un trabajo previo salvaje, o sea, las cosas no salen solas. Nosotros teníamos un mínimo de 14.000 y un máximo de 29.000 y creo que a día de hoy estamos en 19.000 o algo así. Que es mucho dar la tabarra, ¿no? Al final nosotros hemos hecho una campaña de precompra. O sea, yo a mis amigos les decía, oye, si quieres probar los nuevos productos de Aguara, que van a ser súper ecológicos, de comercio justo, naturales, etcétera, precómprame el producto, yo te lo entrego ahora en noviembre, pero cómpramelo en octubre. Entonces eso nos ha permitido pues, levantar el mínimo, bueno, o sea, ahora estamos en 18.000, para hacer las primeras producciones, hacer los primeros materiales, primeras campañas, etcétera, un poco de marketing, que a cambio les das algo. O sea, no les das muy bien, has invertido, no, has precomprado un producto, que también en este caso obviamente para nosotros es más fácil, para temas más complicados o más tecnológicos, ¿no? Que no cuesta €1 la botella, sino que cuestan supongo que miles de euros unos sistemas, pues es diferente. Entiendo que no se pueden hacer campañas de crowdfunding, pero bueno. Sí, yo por añadir, si estáis dudando, imagino, oye, voy a un crowdfunding, voy a inversores privados. A ver, todo vale, ¿vale? O sea, todo es válido y no importa qué camino sigas. Lo único que tenéis que ser qué consecuencias tiene cada camino que sigáis, ¿no? El crowdfunding de equity empieza a haber ya plataformas muy consolidadas que tienen bastante deal flow y hay proyectos muy chulos y hay cosas que se están haciendo francamente bien y las cosas como son. ¿Qué inconvenientes tiene? Oye, pues que el cap table se ensucia muchísimo, ¿vale? Sí que es cierto que ya empiezan a poner tecnología y pactos de sindicación, pero tienes el cap table realmente hecho un Cristo, ¿sabes? Y luego esos inversores que entran en el crowdfunding van a querer salir, tanto el crowdfunder como los inversores que entraron al principio a hacer un cash out, a lo mejor en la ronda siguiente, y eso a veces, pues los cash out, a mí como business angel me encantan, pero a otros inversores no les gusta. Y entonces, tener cuidado, no es gratis el crowdfunding, es decir, el crowdfunding pues tiene un coste entre el 5 o 10% y eso también tiene, pues hay que tenerlo en cuenta. Al final es un poco una consultoría, ¿no? Es una consultoría de tal y lógicamente hay un coste que tienen que soportar las plataformas de tecnología, de evaluación y lógicamente tiene es razonable que quieran tener esos servicios, ¿no? Por contra, levantar financiación con Business Angel pues es un proceso terriblemente lento. Es decir, porque tienes que identificarlos y es un proyecto realmente muy ineficiente, ¿no? Es decir, perder tiempo, hablar y conectar. ¿Qué ventajas tiene? Oye, pues el cap table lo vas a tener mucho más limpio. En algún caso, gente con la que puedas conectar
y más allá de darte capital, pues vas a poder acceder a ese smart money, ¿no? Eso lo intentan hacer también en las plataformas de crowdfunding ahora, conectando a algunos inversores relevantes o algún lead investor que lidera. Pero yo creo que en esas plataformas se pierde, ¿no? Se pierde esa cercanía, ¿no? Te permite, por otro lado, hacer cosas más acotadas, ¿no? Es decir, mi consejo, todo vale. Es decir, no hay reglas fijas, pero saber en todo momento lo que estáis, en qué os estáis metiendo, ¿no? Y las consecuencias que eso tiene. A mí lo que menos me gusta es lo que decía antes, los cash out forzados que se pueden establecer y que eso pueden ser luego irrealizables en algún caso, ¿vale? Y eso lógicamente pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, ya que habéis empezado un poco a mencionarlo, ¿cómo se prepara uno? Porque hemos hablado mucho de inversión, pero ¿cómo te preparas para esa inversión? Para un crowdfunding, por ejemplo, porque no creo que sea, como lo has comentado, lanzo un crowdfunding y ya está. ¿O cómo me acerco a financiación pública? Y en ese sentido, desde el otro lado también, por ejemplo, en vuestro caso, ¿cómo un proyecto cuando se os acerca, qué le pedís? ¿Qué esperáis que os ofrezca o que os esté pidiendo? Bueno, de manera muy resumida os diría que le pedimos mucha paciencia, porque el dinero público no es gratis. Estoy hablando de dinero público tipo subvenciones, ayudas, porque hay dinero público que son créditos blandos que además o en condiciones ventajosas que requieren compromisos de devolución, etcétera. Pero ya simplemente las subvenciones o las ayudas en programas como el ESABIC, que son ayudas a desarrollos tecnológicos, etcétera, tienen reglas de juego muy complicadas y tienen un coste. Tienen primero el horizonte temporal, son convocatorias recurrentes, con más o menos recurrencia, con más o menos garantía de continuidad en el tiempo y pueden encajar o no en los plazos en los planes que tenga el emprendedor. Entonces, ir a un business angel, ir a un capital riesgo, pues tiene unos plazos, tienes que hacerlo con una cierta antelación y además hacer varios intentos por no jugártelo una carta. Y en el dinero público pasa lo mismo, pasará por convocatorias, porque estas salgan, porque se ajusten a tus necesidades. Segundo coste es que hay que solicitarlas y solicitarlas no es reunirse con el inversor y convencerles, sino que además de eso, que es un trabajo que interesa hacer para entender muy bien las reglas de juego, pasan por una convocatoria, por presentar una documentación que se ajuste al formato, a las condiciones que se estén pidiendo. Y eso tiene un coste elevadísimo, que es el coste de oportunidad. Con ese tiempo podríais estar haciendo otras cosas, como desarrollar mejor vuestros productos, acercarlos al mercado o buscar otro tipo de financiación. Y luego tiene otro coste, y es que en el caso de que se os conceda ese dinero, va a haber que justificarlo, porque el dinero público no es una ONG. Es verdad que es un dinero que muchas veces no toma participación, pero que está buscando un retorno. Y el retorno, el primero es el crecimiento de vuestros proyectos. El segundo es la visibilidad y el poderlo poner como caso de éxito. Pero sobre todo es el de la trazabilidad. El que se vea que se ha adjudicado ese dinero con unos criterios de equidad, de oportunidad, de dar las mismas condiciones a todos los proyectos. Realmente tenéis que entender que hay un compromiso por la parte de la evaluación de los proyectos, porque se pretende ser lo más justo posible y ahí el estar diciendo un proyecto sí, un proyecto no, es tremendamente duro para los evaluadores. Entonces, cuanta más información pidamos para poderlo monitorizar mejor, pero luego también para justificar cuando llega un interventor o llega cualquier agente para decir, oye, ¿por qué, cómo se le ha dado este dinero, qué resultados ha tenido? Teniendo en cuenta que son ayudas a la innovación y que asumamos que hay una cierta cuota de proyectos que no van a funcionar. Convencer a la administración pública de esto no es nada evidente, de que de cada 10 proyectos pues hay 2 que no va a funcionar, hay 5 o 6 que más o menos y 1 o 2 que con suerte sí que van a generar empleo, riqueza, etcétera. Entonces, ese coste por documentar, por reportar, pues es otro coste oculto que no se tiene en cuenta y que luego es especialmente importante. En el caso de Cedrión, que ha sido beneficiario, yo les he visto sufrir esa parte de administración, pero hicieron muy bien. Yo recuerdo que cuando el primer contacto que tuvimos, Héctor lo decía, estábamos aquí en el otro lado, no, en el otro lado, pero posiblemente en la última fila del otro lado, porque era prácticamente una idea, es verdad que venía de Actúa UPM, eso le da mucha credibilidad, que venía ya con un mentor, que luego se incorporaba al proyecto, lo cual os demuestra lo importante que es estar en el sitio adecuado, pero venía con poquito más y llegó con mucha ilusión, tuvimos reuniones, entendieron bien lo que esperábamos, prepararon una propuesta estupenda y cuando llega, ¿qué hicimos? Decir que no estaban preparados y que si querían que se volvieran a presentar. Es decir,
jarro agua fría. Igual que el dinero privado a veces te dice que no, el público también. Y volvieron a presentarse y yo con mi actitud visionaria, cuando vinieron, yo lo que les recomendé es que esperaran. Ellos argumentaron por qué, se presentaron y demostraron que eran más listos que yo, por eso ellos son emprendedores y yo estoy gestionando solamente un programa, pero demostraron al comité que el proyecto era bueno y a partir de ahí lo único que les he visto es crecer y crecer y crecer. Pero todas las ayudas, y ahora Héctor espero que os cuente un poco, han sudado tinta para conseguir esos doctorandos industriales, esos RIS3, entrar en el BitLab de Airbus y convencer a mucha gente de que hay que apostar por ese proyecto. Y lo han hecho no solamente buceando y buscando convocatorias, sino interactuando muchísimo. Mi consejo es, igual que en el inversor privado, entender muy bien las reglas de juego, interactuar y entender que hay que luego dar visibilidad a reportar porque ese dinero tiene que tener trazabilidad. Yo, reforzando uno de los mensajes que acabas de lanzar, me parece muy importante toda la parte de interacción. Pues lo que decía Carlos, cuando vas a hablar con un inversor privado, entender muy bien qué es lo que quieres tú, qué es lo que quiere él, que fluya la comunicación. Pero la financiación pública también es muy importante por el manejo de los plazos. Es muy importante preguntar cuándo voy a recibir, cuándo tengo que ejecutar, cuándo tengo que ¿cómo se dice? Que justificar. Es muy importante porque los plazos no siempre son los mismos, no siempre son fijos, dependen de las empresas, depende de las entidades públicas y luego también hay una parte muy importante que es en la financiación pública. Sobre todo para empresas de base tecnológica somos pocos y nos conocemos bastante bien, entonces siempre te pueden derivar, a lo mejor no encajas en un programa, pero te pueden derivar a una persona en concreto que sabes que te va a levantar el teléfono, que te va a contestar y que te va a decir encajas o no encajas. Entonces es muy importante esa parte de comunicación muy directa, que también es lo que dice Carlos, es tiempo de estar llamando, de preguntar, no siempre es rápido, pero es muy importante estar alineados en esa parte. Pues, conocer muy bien las reglas del juego es básico, porque si no, básicamente te quedas fuera. Tienes que tener claro no solamente los plazos y demás, sino para qué quieren dar esa financiación. Porque si no, es un requisito indispensable. Si no, sabes que no estás dentro. Luego también la fase en la que estás. Conocer todo ese tipo de información es que simplemente sabes que, aunque tengas un proyecto buenísimo, que a lo mejor otro inversor sí te podría financiar, no encajas y no encajas, aunque te vayas a convertir en, no sé, el próximo boss, que seas así con ese potencial, pero no te van a financiar. Entonces, conocer perfectamente cada punto de la convocatoria es crítico. Y luego además ser muy, muy meticuloso, porque por una coma, por un papel que no está bien, por algo que no has justificado bien, algo que no has contado bien, también te quedas fuera. Entonces, tienes poco margen de maniobra. Tú haces tu presentación, tú luego llevas todos los papeles, llevas todo, y ya, si te has equivocado, algo de margen te pueden dar. Si te has equivocado, muchas veces te lo dicen, oye, te has equivocado aquí, me hace falta esto. Pero si tienes problemas de base, olvídate que ya, espérate 6 meses, un año, depende de la convocatoria, a la siguiente. Nosotros no fue la primera que caímos fue la primera en la que caímos en SABIC, la primera vez, a la primera, pero no fue la última, no será. Pero también, por ejemplo, nosotros lo fundamos en 2017. En 2017 conseguimos los doctorados industriales y SABIC. Fue, íbamos como un tiro. En 2018 no conseguimos nada de nada. Estamos viendo de las rentas, como decíamos. Estamos sobreviviendo y haciendo todo lo que podemos hacer con lo que teníamos. Pero es verdad que durante 2018, en aquellas que nos habían tirado en 2017, en las que algunas nos dimos cuenta que es que simplemente no encajábamos en el modelo y pues fue un gasto de tiempo y de preparar documentación que realmente es muy arduo y aprendimos a que eso no teníamos que hacerlo. Y volvimos a echar algunas de ellas y las conseguimos. O sea que al final, y ahora este año, pues tenemos mucha más financiación, ya se está terminando. Y estamos ya preparando lo del siguiente. Tener muy claro qué va a haber después, qué voy a hacer después y lo que hemos aprendido, esto no lo sabíamos, lo hemos ido aprendiendo con el camino, es que igual que entiendo que un inversor privado, una vez que te invierte, cuando más o menos los plazos que hayas puesto te va a pagar, la financiación pública no está tan claro,
2 meses o un mes se te puede ir. Además, si tienes que justificar una cosa y luego, pues oye, te dicen, esto no está bien, se puede retrasar aún más. Y como tengas nóminas que pagar, eso no puede ser, o sea, eso tienes que pagarlo. Que no cobremos los socios, bueno, eso es una cosa. Que te gastes menos en material, que digas, bueno, voy a ir más lento, voy a trabajar más una parte u otra, eso lo puedes hacer, pero hay ciertos gastos que los tienes que pagar. Y en ese aspecto hay que jugar muy, muy bien con los tiempos, controlarlos muy bien y aún así tener en cuenta que tienes que tener un margen para que no te pille el toro por ninguno de los ámbitos, y sobre todo al justificar, que es cuando normalmente además te viene el último pago, o bien incluso si no lo haces te podrían pedir que les devuelvas el dinero, o sea, lo cual significa que ahí sí que ya estás vendidísimo. Entonces, ser meticuloso antes al prepararla, y cuando la echas, y durante el proceso de la financiación. Algo que en principio, bueno, ahí no sé, la privada le interesará más que en qué te lo gastas, qué consigues con ello. Y en la pública tienes que hacer las dos cosas. Así que no es tan bonita como puede parecer. Y algo que a lo mejor no hemos comentado, que muchas veces, o la mayoría de las veces, la financiación pública no te financia el 100% del gasto. Cuando tienes que pagar de tu bolsillo, de tus ganancias o de lo que sea, un 20%, y el IVA tienes que soportarlo, y bueno, hay varias cosas por ahí que no financia. Entonces, no es tan sencilla, en ese aspecto tiene un nivel de exigencia muy, muy importante. También ese ejercicio de ser meticuloso luego te viene muy bien, luego te das cuenta de que tienes todo muy bien controlado porque te han obligado a hacerlo y lo has hecho y tienes controlado exactamente en qué te has gastado, qué no, dónde sí te ha ido una cosa y dónde otra. Así que tiene muchas cosas. No sé si, o sea, por añadir algo que me ha venido así de repente, no tiene nada que ver, pero que no lo sé. A lo mejor el dinero justo es para validar que no hace falta más dinero y que el proyecto no va a ningún lado, ¿vale? O sea, hay que partir de base que hay muchos proyectos que están dando vueltas por el mundo y se van consiguiendo una cosa tras otra que los mantiene vivos y yo he visto fases que, o sea, Francisco y yo tenemos un pacto que básicamente es que tenemos una pistola escondida, ¿vale? Entonces, esa pistola básicamente es una pistola que el día que detectemos que el proyecto no va donde tiene que ir, lo vamos a asesinar. O sea, vamos a sacar la pistola y vamos a sentarnos y nos van a decir, esto no va a ningún lado, lo vamos a asesinar. Porque si no, pues puedes pegarte la vida entera. No sé, yo conozco bastantes proyectos, que están dando vueltas y consiguen, no, ahora he conseguido financiación de esto y ahora esto. Digo, bueno, quiero decir, si está muy bien y si de hecho, pero que seas consciente de lo que estás haciendo. O sea, estás pasando un tiempo de proyecto en proyecto, saltando, o sea, de ayuda en ayuda o de que viene un business angel y pone tal, no sé qué. Yo creo que hay que también tener muy claro que, o sea, los proyectos que al principio cuesta muchísimo y llegas, pero hay un momento en el que si el proyecto funa, el dinero sobra. O sea, es que hay un momento en el que en los proyectos que funcionan el dinero luego no falta. O sea, hay que llegar a ese punto. Pero para llegar a ese punto hay que ir haciéndose preguntas si hay que sacar la pistola o no. Y hemos tenido varias veces la pistola en la mano. O sea, quiero decir, o sea, la pistola va a estar ahí de vez en cuando. Es que nunca tienes claro, entonces dices, bueno, voy a hacer esto y a ver qué pasa. Pero quiero decir, yo creo que el que no haya tenido la pistola en la mano en todo el proyecto en 3-4 años es que no lo ha mirado. O sea, o no ha tenido la pistola. Pero creo que también hay que pensar que a veces es que te haces un plan y parece que necesitas 5 millones de euros para hacer eso y es como, bueno, a lo mejor para ver si quiero hacerlo necesito 15.000 y luego 30.000 y luego a lo mejor no necesito ya nada más porque me voy a montar otro proyecto y no pasa nada. O sea, quiero decir, nadie ha montado el primer proyecto y todo ha salido a la primera bien, o sea que no pasa nada. Un apunte, la financiación pública también no puedes pasarte la vida utilizándola, porque muchas de ellas tienen restricciones de no puedes tener más de 3 años, hay ciertas restricciones, o sea que vivir de financiación pública yo diría que es imposible. Bueno, a menos que no seas una persona solo, no sé, a lo mejor es posible, pero yo diría, en mi opinión, es imposible. Te permite unas primeras fases y después ya... Y seguro que el capital privado igual, en algún momento llegará en que no puedes tirar más de él. Así que el tiempo corre también en ese aspecto.
preguntas por ahí. Habéis comentado sobre todo el tema de saberse las reglas del juego, ¿no? Y saber qué es lo que quieren, o sea, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quieres tú. ¿Qué es lo que quiere de ti la financiación? Es decir, obviamente nosotros, cuando pides financiación quieres dinero, pero ¿qué es lo que quieren los otros en cada caso? A ver, en la financiación privada va a sonar un poco así agresivo, pero os cuento. En proyectos de inversión en startups, pues la mortalidad es terriblemente alta, ¿no? Es decir, solo viven esto lo habéis leído 20 veces, viven una de cada 10. Entonces tú a cada proyecto que miras le pides que sea capaz o quieres ver un caso de uso donde tú como inversor quieres ver que eres capaz en un plazo razonable que son 5 años o incluso si puedes antes mejor, multiplicar por 10 ese capital que has puesto. Ese por ejemplo, es mi business case, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque sé que si hago 10 inversiones, como se van a morir 8, las 2 que sobrevivan tienen que compensar las otras 10 de tal manera que en agregado pues haga 2-3 veces todo lo que he puesto en esta jugada, ¿no? Esa es la idea. ¿Y por qué? Y si hago eso, ¿qué racional hay detrás? Pues que, oye, pues aparte que esto pueda ser más o menos divertido, o muy divertido, ¿no? La cuestión es si ya la bolsa o los fondos me dan por 1,5, un 12, un 9%, ahora no tanto, ¿no? Pero invertir en fondos puede darte un 8, 9, 10, 12%, si estás ahí todo el día jugando. Este producto debería pues conseguir ese 20. Entonces, como inversor, tú buscas proyectos que si pones A, pues multipliques o tengas esa potencialidad de multiplicar 10A. Puede parecer mucho, pero no lo es tanto. Y sobre todo si eres business angel, que entras en etapas muy iniciales y donde llega un momento que ya tu chequera se acaba, se acaba y ya quieres, al contrario, diversificar, hacer otros proyectos y ya sabes que ya cuando entran los fondos, en el caso, por ejemplo, de Frenetic, pues ya entra un fondo alemán que ha puesto ya mucha pasta, con condiciones un poco ya preocupantes para los inversores iniciales. Nada raro, pero bueno, ya que perjudican a los primeros business angel y entonces tú ya tienes que estar pensando en otras cosas, ¿no? En ir saliendo, ¿no? Porque ya la mesa ya es demasiado grande para un business angel, ¿no? Y entonces te vas a diluir, entonces lógicamente, pues claro, si ese por 10, si sumas el riesgo, si sumas las diluciones, pues os garantizo que no es tanto, ¿vale? Que no es tanto, ¿no? No sé si... La parte de entender las reglas de juego, que por alusiones, vamos a poner un ejemplo inventado. Imaginemos que tienes un proyecto súper tecnológico, no sé, en robótica o en cualquier tecnología, en inteligencia artificial. Entonces dice, voy a explorar las ayudas vinculadas a programas de incubación tecnológico, que creo que es el entorno natural para proyectos de esa naturaleza. Llegas al ESABIC, aplicas y resulta que no había ningún vínculo con el espacio. Bueno, descartado. Me voy al BizLab y resulta que tampoco te cogen porque no resolvías ningún reto de Airbus. Es decir, te estoy diciendo esas reglas de juego que hay que entender. Entonces dices, bueno, pues me voy a Boira de Telefónica y resulta que por no ser un proyecto digitalizable no entra dentro del portfolio de proyectos que quieren. Y me voy al TrenLab y como no tengo nada que ver con el sector ferroviario, pues al final nadie te apoya. Y sin embargo no ha sido un programa que puede tener Google que encajaría perfectamente. Te vas a ayudas regionales. En tu proyecto dices, joder, las ayudas fondos RIS3 me tienen que apoyar. Pero resulta que en tu plan de negocio estaba montar una fábrica en China y el apoyo o la integración regional era cero, brillaba por su ausencia y no habías entendido qué es lo que buscaba un apoyo regional, que era el crecimiento regional. Y te vas a Europa y vas a la tecnología, haces una petición de ayuda y resulta que no encaja porque en lugar de ir a la vertical tenías que haber ido al reto, al problema que estabas resolviendo. Entonces, un proyecto tuyo que a lo mejor tratando de encajarlo en un reto de Airbus, digitalizándolo, con un vínculo espacial, con una integración regional o resolviendo un reto definido por la Comisión Europea, podría haber recibido todas las ayudas, por no entender las reglas de juego, te has quedado fuera de ellos. Eso es lo que yo quería decir con entender y con, sobre todo, hablar con los interlocutores para que te lo expliquen y para tratar de adaptar tu propuesta de valor al dinero público que quieres conseguir.
Yo creo que lo que busca, en referencia a tu pregunta, lo que busca, por ejemplo, el ESABIC u otras incubadoras o la financiación pública es algo mucho más etéreo que lo que busca un business angel. No es multiplicar la inversión, depende de quién ponga el dinero, busca una cosa. En este caso, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea busca la transferencia de tecnología y busca nuevos proyectos relacionados con el espacio. Ahí el espacio es clave, pero para la Comunidad de Madrid lo que es clave es generar trabajo de calidad para los jóvenes o generar empresas de base tecnológica que se asienten en la región. Eso es lo que dice Carlos, hay que entenderlo. Y en este caso es una única incubadora, son 50.000 euros, pero tienes que alinearte con esos dos objetivos. Y los objetivos de la financiación pública, ya te digo, son mucho más etéreos. Hay que entender quién pone el dinero y por qué lo va a poner. La Comisión Europea, lo que decían, quiere problemas gordos que puedan solucionar. La Unión Europea tiene muchos problemas y va a poner dinero para solucionarlos, porque también es su carta de presentación. Oye, ¿en qué me he gastado el dinero? Me lo gasto en solucionar los retos que vienen mañana. No solo por darle dinero a las empresas, que está fenomenal, pero es una forma también que tiene la Comisión de, frente a los ciudadanos y el dinero que ponen todos los ciudadanos, decir, te estoy solucionando tu problema en términos de, yo qué sé, la cura del cáncer, en términos de infraestructuras. Entonces, esa es la parte que es más etérea, pero que es muy importante. En línea con esto que comentaban de la parte pública, no olvidéis que muchos programas son concurrencia competitiva. Y quiere decir que os van a puntuar los proyectos, CEDETI, la Comisión Europea, y puntúa. Entonces, si pues van ellos dos, coinciden en una convocatoria, uno va a sacar un A y otro va a sacar un 14, otro va a sacar un 16 o lo que sea, ¿no? Y entonces ya no solo es que el proyecto tiene que ser muy bueno, cumplir con los objetivos, pero que tiene que además ser mejor que en el batch que te toca ese año, ¿no? Entonces, Neotec, que es un proyecto, una convocatoria tecnológica muy típica, ¿no?, de CEDETI, pues las notas salen públicas y hay años que el corte es con un 7 y otros años que es con un 6,8. ¿Mi proyecto es mejor o peor? No, pues es que ese año me ha tocado competir con uno que hacía cohetes, otro que hacía magnéticos y otro que hacía disipadores que eran muy buenos, ¿no? Y bueno, pues esa es otra cosa que no hay que olvidar de esa competición implícita que hay, bueno, no implícita, explícita, y tu proyecto en muchos casos tiene que ser mejor que el del vecino o estar mejor contado que el del vecino. Del otro lado, porque al igual que buscan los que financian, ¿qué buscáis vosotros a la hora de buscar financiación que os lleve a decidiros por una u otra? Por ejemplo, en el caso de un crowdfunding, igual también el grado de conversión, ¿cómo utilizáis esas personas a lo mejor que han invertido en el proyecto, o en el caso de un inversor privado que se implique económicamente, pero a lo mejor sea una persona experta en el sector? Justo, totalmente. Creo que también hay que quitarse ese miedo y fomentar el diálogo, como decíais antes, con los inversores. O sea, el inversor no es un tío gris en una planta número 35 de las 4 torres que solo quiere dinero. Obviamente sí quiere dinero porque apuesta por vosotros, ¿no? Pero hay que buscar ese diálogo y sobre todo creo que es algo muy importante que decía Beatriz, que tu inversor también esté alineado, bueno, que estéis alineados los dos en qué queréis juntos, ¿no? Es decir, que no busquéis solo un inversor capitalista, buscar también un inversor que te pueda permitir pues avanzar en los hitos que tú has dicho que vas a conseguir, ¿no? Es decir, pues buscarte un partner que, oye, pues como has hecho tú con Airbus, o no sé si ya está hecho o no está hecho, pero joder, creo que es un movimiento súper inteligente de, oye, ¿cómo voy a llegar al mercado aeroespacial? Pues joder, si hay una empresa mundial, que hay 2 en el mundo, que tal, y te invierte, pues obviamente va a ser tu cliente, ¿no? Pues qué mejor movimiento que ese. O sea, creo que siempre hay que buscar, o sea, hay que ser egoístas con tu proyecto. ¿Y tú qué es lo que quieres? Pues obviamente quiero dinero para esto, pero también que me ayudes a llegar a este punto. O sea, al final, lo habéis dicho al principio, es súper importante ingresar. O sea, el mejor inversor es el que no tienes, porque no le tienes que devolver nada. Porque cuando tú recibes una inversión, tienes una responsabilidad y tienes un dinero que le tienes que devolver, ya sea económicamente, con intereses, o ya sea justificando, o con papeles, o con horas, o lo que sea. O sea, nosotros nunca hemos aplicado a proyectos europeos ni nada, porque es que está el lío de papeleo que nosotros digo, oye, prefiero vender. O sea, prefiero no emplear ese tiempo tal porque prefiero vender, prefiero llegar ya al mercado y no me voy a liar. Bueno, también hay consultorías, o sea, hay consultoras que te permiten hacer todo ese papeleo, etcétera, y se llevan un porcentaje, pero bueno. Entonces creo que hay que estar muy alineado con tus inversores y tú pedirles también cosas a ellos. Oye, quiero que me ayudes a abrir estos clientes en tal sitio, quiero que me ayudes a abrir clientes en Bilbao, quiero que me ayudes a abrir clientes en Barcelona, en Madrid, o lo que sea.
o quiero que me ayudes con este proveedor de plásticos porque sé que tú, que eres un fondo, tienes también invertido en una empresa de plásticos, o tú que eres un fondo, sé que tienes invertido en un distribuidor de productos ecológicos. Entonces, joder, también hay fondos específicos de la materia en la que tú estás desarrollando que te pueden poner en contacto con esas empresas que son buenas para ti. Entonces, creo que también hay que ser, obviamente, egoísta y ambicioso en buscar la mejor inversión para ti. O sea, como has dicho antes, Francisco, hay una variedad tan grande de inversión que en el momento en el que estés, pues tienes que decidir por cuál tiras, ¿no? Que es fundamental. O sea, no es lo mismo un business angel que te apoya al principio que un gran fondo que te invierte después. O sea, Globo, pues eso, empezó con inversiones muy pequeñas de gente muy cercana, de family and friends, y ahora están con fondos digitales o tecnológicos, pues claro, de cifras astronómicas. Entonces, bueno, también hay que ver el estado. Y como repetí antes, cuando tú recibes una inversión, tú requieres una responsabilidad. O sea, yo cuando hemos firmado los primeros contratos de inversión, ojo, o sea, estás muy contento, obviamente, pero también estás diciendo, ojo, que ahora debo mucho dinero a mucha gente o a una figura en concreta. Entonces también es una responsabilidad. O sea, ya la empresa no eres tú que depende de ti, sino que oye, no, ya tienes que devolver cientos de miles de euros a un fondo ya con responsabilidades. Obviamente no garantías personales, eso nunca lo hagáis, porque no sabes dónde puede acabar la empresa, nunca firméis nada personal, pero bueno, que adquieres una responsabilidad, obviamente, que el dinero no es gratis, nunca. Bueno, por añadir algo, o sea, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, y solo añadir que, dado que con los inversores que no son gente que está en las torres, bueno, puede estar en las torres o en su casa, pero me refiero a que no, o sea, mi visión personal siempre ha sido que como es alguien con el que me voy a casar, porque me voy a casar, tiene que ser alguien que haya una conexión humana altísima. O sea, alguien que puedas llamarle un domingo por la tarde, quiero decir. Tiene que ser alguien que haya mucha conexión. Y luego sí que es importante en qué te puede ayudar, ¿no? Sí que hay ciertos inversores, que es solo capital, y nosotros lo hemos tocado al principio, que alguna empresa que no son inversores realmente inversores, son más bien, pues, tengo dinero, pongo dinero. Pero los inversores de verdad que tienen mucha experiencia y se dedican a esto, hay una parte de lo que hacen que lo hacen porque les gusta mucho, o sea, porque ellos crearían todas esas empresas. Entonces, si consigues que les guste tu proyecto y se involucren en tu empresa, lo que va a ocurrir es que voy a refrasear un poco lo que buscas. O sea, buscar a un inversor que sería alguien que tú contratarías, pero que no tienes ni de coña pasta para contratarlo. Entonces lo haces al revés. Le dices, dame el dinero y te dejo jugar conmigo. Entonces, claro, es muy guay porque tienes a un tío que tú admiras y que tienes mucha conexión con él, que además ha puesto dinero y que cuando te ha pasado por esas fases, si además se ha pasado el juego, ya genial, porque o sea, pasarse el juego es monta el proyecto, ya llega hasta el final y no ha muerto, o las dos cosas. Entonces, si ya se lo ha pasado, es que él ya se ha pasado las pantallas, o sea, ya te va a decir, bueno, pues cuando yo estaba en esa fase pasaba esto. Entonces, bueno, es alguien que puedes tener mucha confianza. Más allá solo de... O sea, lo del sector, la verdad es que si ya juntas lo del sector, ya la leche. Bueno, casi no puedo aportar ya mucho más, ¿no? O mucho más o nada más. Bueno, pues un poco recapitular, el decir que en cada fase, a cada forma de inversión le pides una cosa. Entonces es lo que te vaya haciendo falta. Al final lo que quieres llegar es al mercado a vender. Entonces, ¿qué te va haciendo falta por el camino? Pues así vas buscando tu financiación, que te aporten, además de dinero, te aporte esas pequeñas cosas que puede ser imagen, puede ser contactos, hay diversas cosas. Pregunta final. Mira. No sé, Aristides, hay otro también por detrás. Hay otro chico. Yo es que creo que lo estáis pintando todo muy bonito. Estáis aquí como muy relajados y me imagino que unas cuantas veces os habéis arrepentido de iniciar ese camino, de empezar y a mí me gustaría escuchar eso para que ellos se lo empiecen a creer un poco más. Es como, me ha tocado la lotería, es que no es verdad.
ni le ha tocado la lotería a Aguara, ni le ha tocado la lotería a Cedrion, ni a Frenetic. Y me gustaría que pusierais un poco más de chicha en el asador. Puedo contar cosas personales. Nada, yo empecé a Aguara al salir, justo en quinto curso, sexto año, séptimo, el que fuese. Y mi proyecto fin de carrera fue Aguara, obviamente, ¿sabes? No iba encima a hacer otras cosas. Y sigo en casa de mis padres, tengo 29 años, tengo un sueldo súper bajito, pero es una apuesta personal porque el proyecto me apasiona y confío en Aguara, obviamente. Y aparte mi idea es muy satisfactoria, ¿no? O sea, obviamente pues podía haber trabajado en una consultora, en un banco, en otra historia, pero decidí pues fundar Aguara con un amigo y con un señor que también se unió, y ahora somos 14 en la empresa. O sea, obviamente no es fácil y hay días que te arrepientes. Estuve 3 años sin cobrar, viviendo en casa de mis padres, en plan trabajando en catering en paralelo, o sea, pero es duro, obviamente. O sea, a día de hoy, pues, joder, es genial, ¿no? Es guay, Aguara ya lo veis en la escuela, lo veis en todos lados, tal, mola, pero es verdad que son penurias. Estuvimos 2 años y medio de desarrollo de idea, peleándonos con un montón de manantiales, con proveedores. Eso, hay días que sacas la pistola en plan, ¿por qué las botellas cuadradas? ¿En qué momento hacemos la botella cuadrada cuando en ninguna planta de España se hacen botellas cuadradas, ¿no? Pues bueno, esos choques contra la pared son reales y te frustras y pues eso, pues hay días que te cagas en todo y te tienes que ir a tomar una cerveza con los inversores que te van a apoyar, en plan de contarles las cosas, porque te van a apoyar, ¿no? Porque entienden el esfuerzo que también estás haciendo. Y no es fácil, o sea, obviamente para llegar a un inversor en el que estás alineado, etcétera, pues has tenido que investigar mucho, has tenido que tocar muchas puertas, has tenido que pues, tirar de sin vergüenza y tirar de contactos o pararle por la calle o lo que sea, o ir a ferias y asaltarle. Y bueno, pues al final es un gen, yo creo, ¿no? El ser emprendedor. Es verdad que no todo el mundo creo que pueda emprender, porque no sé, yo tengo amigos que son muy inteligentes, muy válidos y demás, pero que están mejor trabajando en un banco, porque no podrían tener, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Esa incertidumbre de despertarte por la mañana, guau, tengo estas cosas que hacer, el mes que viene no sé qué coño vamos a pasar con Aguara, pero bueno, oye, lo veremos, ¿no? Estamos trabajando en ello para solucionar todos los problemas que hay y buscar precisamente eso que hemos dicho que vamos a hacer. Y sí, obviamente se pasa mal. O sea, yo sigo en casa de mis padres con 29 años que me da vergüenza. Pero bueno, oye, es lo que hay, ¿no? Es una apuesta. Mis padres también han apostado por mí y por Aguara, yo creo, por dejarme vivir en su casa. Pero bueno, poco a poco se sale del hoyo y se puede tener una vida normal e incluso pues una familia, ¿no? Pero sí es verdad que no se descansa. O sea, el móvil es una locura y ahora mismo con estos móviles nuevos que tienes todo el trabajo en el móvil es horrible. Pero bueno, hay que aprender a gestionarlo. Perdón, no sé, he contado mis cosas. Bueno, yo ahí estoy en desacuerdo de que ser emprendedor no tienes una vida normal. Pero bueno, eso, partiendo de ahí, yo no he encontrado vida normal todavía. No sé, a lo mejor algún día. Pero bueno, al final, veces por las que te arrepientes, yo por lo menos más al principio, aunque yo siempre me he considerado más un temerario que una persona valiente. Pero entonces me la juego y, bueno, tiro para adelante. Entonces, hay momentos en los que el aparato no funciona, no sabes por qué. Pasa un mes y dices, ¿qué ha pasado? ¿He hecho algo? No sé. Y de repente dices, joder, pues no ha avanzado nada. Y luego de repente pasan 2 días, haces cualquier cosa, se le ocurre a alguien algo, lo pruebas y, joder, funciona. Y después vuelves a la carga y así. Así que, vamos, ahí todo el día... Vamos, de hecho, un día empieza un día estupendo y acaba siendo un día que dices, por favor, que acabe ya. Porque me quería dormir y aún así de seguro que me llegará un mail o cualquier cosa y me volverá a hundir en la miseria. Pero yo ya no te arrepiento, yo no me arrepiento, desde luego. No sé, yo creo que ya me he acostumbrado a que si pasan cosas, es decir, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Aún así me pillo mis rebotes y demás, los tendrá que sufrir la mayor parte de las veces Enrique o mis padres o quien esté por ahí delante de ese momento, pero bueno, yo creo que ya no arrepentirme como tal me cuesta bastante. No sé, todo lo que he aprendido, todo lo que he mejorado, todo lo que he vivido, pues eso no me lo quita nadie. Así que, no sé, me resulta muy difícil arrepentirme, pero es una montaña rusa emocional, eso lo es. Pero puede ser de forma diaria. O sea, durante el mismo día puedes pasar de todos los estados de ánimo en horas. O sea, ¿En Cedrion dormís?
O sea, es que cuando llega ese email por la noche, yo no puedo dormir. Pero bueno, nosotros, o sea, ha sido una mierda, ha sido muchas mierdas. O sea, el primer año vivía en una casa de un amigo que me alquilaba que no le pagaba. Y vivía solo, entonces estaba todo el día con los circuitos y básicamente comía todos los días arroz blanco, Y a veces quedaba con Francisco para hablar con alguien, porque estaba solo, me quería pegar un tiro. Pero luego pues luego hablabas con gente, claro, pillaba a alguien por banda un viernes, lo asesinaba. Luego, yo creo que hay cosas luego muy duras de que no tienes ni idea, entonces piensas que sabes cosas, entonces esas son la gestión de expectativas es lo peor, ¿no? Entonces, lo mejor es el día que te das cuenta de que tienes que saber que vas a comer cristales y además luego, o sea, tiene dos fases, ¿no? Comerlos y luego echarlos, ¿no? Entonces, cuando asumes que vas a comer y echar cristales y eso va a pasar una vez cada X tiempo, entonces todo está bien. Lo que pasa es que la primera vez tú tienes unas expectativas diferentes. O sea, la vida es un poco la gestión de expectativas, ¿no? Entonces, si lo que piensas es que las cosas van a salir bien... Creo que el otro día veía un vídeo de Trueba, ¿no? Que estaba hablando en una conversación con Guardiola o algo así, en un vídeo esto de Sabadell, y decía una cosa que me encantó, que ahora no hago más que repetirla. El tío dice, una cosa es la película que tú te montas, ¿no? Tienes una película en la cabeza que es una película ideal, ¿vale? Es una utopía. Esa película no existe. O sea, cuando luego te empiezas a frustrar porque esa película o ese plan de negocio no sale, no te frustres y céntrate en lo que está ocurriendo, que es la realidad, porque esa película era una utopía, era porque había que poner algo para empezar y era para tener una guía, pero la película es otra cosa lo que pasa. Tanto es así que, bueno, que hablábamos antes. O sea, una vez nos fuimos, Francisco y yo, a Múnich a venderle la empresa a unos tíos. ¿Pero qué vendíamos? O sea, llevábamos todo preparado, ¿eh? Bueno, y de hecho, allí fuimos a vender la empresa a un italiano. Sí, ahí estábamos allí vendiendo la empresa a un italiano, que yo no sé exactamente, lo que no sé es por qué no nos echaron directamente de allí, pero bueno, quiero decir, entonces, claro, te vas de allí pensando, me he comido los cristales y me los tal. No, el problema eran las expectativas, que si a lo mejor desde el principio hubiéramos sabido las expectativas, pues no íbamos a vender nada. Íbamos ahí a darnos un paseo a Múnich y ya está. Pero bueno, yo creo que al final, sabiendo que vas a comer cristales y luego echarlos, todo está bien, ¿no? Y luego por las noches, pues, mirar... Sí, además yo hago una cosa que esto es una mierda, que es que hablo a veces los KPIs y la parte que no me gusta lo cierro y lo vuelvo a abrir. Digo, a ver si se actualiza algo. Digo, seguro que alguien de la empresa ha cambiado, seguro que hay algo que falta aquí. Digo, luego cierro y lo vuelvo a abrir a ver qué pasa. No sé, si queréis añadir algo más. Primero, totalmente de acuerdo con Arístides. A mí me da mucha rabia esos mensajes de optimismo, me da mucha rabia en los momentos de crisis cuando parece que fomentar el emprendimiento va a sacar a un país de la crisis y no es así. Esto es algo mucho más profundo. Y me da rabia cuando se generan burbujas, pero tiene un efecto colateral y es que generan infraestructuras y recursos. Arístides, ¿desde cuándo lleva la UPM apoyando el emprendimiento? ¿Desde cuándo está trabajando Actúa UPM? Cuando estabas en 2003, que es el año en que yo empecé a estar relacionado, yo en una escuela de negocios con emprendimiento, y cuando tú contabas lo que hacías, ¿alguien te entendía? Y sin embargo, ahora mismo se habla de emprendedores, de aceleradoras, de financiación con una naturalidad. El entorno es mucho menos hostil que hace esos 15 años, que me da un poco vergüenza, pero 15 años que llevamos trabajando en este entorno. Lo digo porque el mensaje es árido, yo he emprendido y si estoy aquí en el rol de públicos porque mi proyecto no funcionó y fue una experiencia tremendamente enriquecedora, pero es duro, es soledad, es desesperación y muchas de las cosas que las películas sobre Facebook no te cuentan. Ahí te dan el subidón y la parte más atractiva. Pero el primer mensaje es que gracias a esta situación, a 15 años apoyando el emprendimiento y a veces hablando de burbuja, ahora mismo hay un montón de medios y yo hacía lista de empresas que tienen programas de incubación. Antes he nombrado unas pocas, pero es que Pascual la tiene, Red Eléctrica la tiene y bueno, hay un montón de recursos que eran inexistentes. Los emprendedores de ahora tienen un mercado mucho más maduro, lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque hay muchos más recursos y es malo porque hay mucha más competencia. Pero estamos en un grado de madurez impensable hace 15 años. El segundo mensaje, dado que estamos en UPM,
UPM es que, por dar otra buena noticia, por ejemplo, en el ESABIC, a nivel europeo, 800 empresas apoyadas, la tasa de supervivencia está en un 80 y tantos %. Eso es brutal si nos movemos en otros entornos de emprendimiento. Yo os animo a que os sigáis formando, que los proyectos tecnológicos tienen muchas mayores probabilidades de éxito. Eso no garantiza nada. Supervivencia además no es éxito, es un indicador un poco ventajista, lo reconozco, pero sí que la experiencia nos dice que te permite diferenciarte mejor, posicionarte mejor y que las probabilidades de éxito son mucho mayores. Y también las probabilidades, gracias a esa formación que recibís y a estar en programas como Actúa UPM y en otros en los que estamos en este entorno tecnológico, a identificar algo que has dicho que es muy interesante y es saber cuándo un proyecto no va, a pivotar, a cambiar las veces que sea necesario o a abandonar y dedicarse a otra cosa. Una pregunta aquí. Bueno, ahora se ha salido un poquito de contexto, pero la cosa sería, ya que decís que, por ejemplo, no solo se busca el dinero cuando es una financiación, ¿cómo se puede negociar? Porque si estamos en una competición entre nosotros por la financiación, ¿cómo puedo negociar yo con un financiador? ¿Público o privado? Ambos. Por si acaso. Yo creo que es lo que ha dicho... Perdón, Carlos, joder, perdón, ya tanto baile de nombres. Es saber qué quiere ese financiador. Y ahí tienes esa ventaja. ¿Sabes? Pero si tú conoces muchísimo con quién te vas a casar, ¿no? Que espero que lo hagas, o si conoces muchísimo quiénes son los jueces de esa competición, o si sabes más que el otro, vas a hacer tu papel a medida de lo que busca el financiador, obviamente dentro de lo que tú también quieres hacer. O sea, obviamente tampoco vas a cambiar de idea por lo que quiere oír el otro, pero es esa alineación. O sea, además yo creo que en Actúa UPM, o sea, el portfolio es grande, ¿no? Tenéis claro un poco qué queréis, o sea, qué buscan desde Actúa UPM para otorgaros el precio. Y yo creo que de eso se trata, también de ser más espabilado. En una competición se trata de ser más espabilado que el de al lado para gustarle más al juez, confiando en tu idea, obviamente. Te cuento el caso del ESABIC, cómo funciona ese proceso de evaluación. Concurrencia competitiva. Al final hay unas bases, son exactamente igual para todos. Y tenemos dos perfiles de empresas, las que llega a la fecha de corte y te han enviado la propuesta y con la que te has reunido las veces que ha sido necesario. Primer factor diferencial. Segundo, se hace la evaluación y todos los que cumplan con los requisitos mínimos se les invita a presentar frente a un comité. De nuevo tenemos dos perfiles, los que llegan ese día y los que se han reunido con nosotros para entender muy bien qué es lo que busca, para hacer un ensayo de la presentación, para preguntar quién va a estar en ese comité, para preguntar dónde le aprieta el zapato a cada uno de los miembros y, como si fueras D'Artagnan luchando contra los mosqueteros, poder atender a todos y poder lanzar los mensajes adecuados. Entonces, entender muy bien qué es lo que se necesita es lo que hace aumentar tus probabilidades de éxito. Y al final puedes tener un proyectazo y haciendo las cosas mal acertar, pero la estadística dice que no es lo normal. Entonces, entender, igual que un inversor privado no tiene esa concurrencia competitiva, pero los conceptos creo que no difieren mucho, buscas apostar por el mejor proyecto, en esta parte hay una parte pública, pero también esa parte de entender cómo es ese proceso y de interactuar lo más posible. Yo quería añadir una cosa y es que lo que decía Pablo y lo que decía Carlos, al final es muy importante preguntarte tú qué es lo que quieres y preguntarle al otro qué es lo que quiere y saber identificarlo y estar alineados. Eso es importantísimo. Y luego pedir mucho. Nosotros siempre, Carlos un día me hizo una pregunta y dice, Aurora, ¿tú qué empresas del ESABIC crees que reciben más apoyo? Y yo me quedaba así, digo, para nosotros todos son iguales, y yo pensaba, digo, no sé. Y ya digo, joder, ¿quién lo pide? Si tú vas a pedir apoyo o vas a pedir validación o cualquier tipo de pregunta, te va a ayudar a ti a identificar ciertas cosas. Al final es preguntarse constantemente y también preguntar a los demás y pedir. El no siempre lo tienes. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasó en la ESA, invitaba a ciertas empresas de los VICs a ir a un evento. Y entonces uno de los emprendedores postuló, la ESA dijo que sí, y el emprendedor nos preguntó, oye, ¿me podríais pasar el contacto de esta y esta empresa que van a estar allí, empresas grandes? Y nosotros dijimos, ¿qué me cuentas? Es en Alemania, ¿cómo vamos a hacer esto? Y se lo pedimos a la ESA y nos lo dio. Nos dio el teléfono y dice, sí, mira, los conocemos, ponte en contacto así. O sea, y es pedir. Y si no te lo planteas y no lo pides, nunca lo tienes. Al final es un poco eso, reflexionar y ver la oportunidad.
ejemplos es Cedrión, pide bastante. Y yo os lo recomiendo por si después tenéis oportunidad de hablar con ellos, ver cómo activar, porque consiguen soporte. Ahí tenemos 30 empresas apoyadas, pero que interactúen directamente con la ESA, en su caso a través de una patente, tenemos 5. Y ellos no solo es la patente, es el acceso a los medios técnicos, validación de los ingenieros, todo eso no está en el programa de serie, eso hay que pelearlo y es un ejemplo de cosas que han activado. La interacción con la Comunidad de Madrid, pues bueno, nosotros dependemos de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que les ha ayudado a entender mejor gracias a estar continuamente, corregidme si me equivoco, en ese contacto directo. Y al final el identificar qué es lo que quieren, verbalizarlo, perder esa vergüenza y ser egoístas en cuanto a que ellos están jugando en su proyecto y tienen que sacar lo mejor de todos los stakeholders que les rodean, pues es la clave. Pues bueno, al final no sé si se trata tanto de una negociación como sino de un poco un toma de daca, ¿no? En ese aspecto tampoco negocias con las otras partes, sino que bueno, intentas, igual que normalmente esa otra parte te pide algo, pues como sea tu disposición a darles esa ayuda, ellos seguramente la tendrán al ayudarte a ti. Entonces, bueno, no sé si tanto una negociación como quizá un intercambio sí, al final cada parte tiene su interés también y tiene sus capacidades. Entonces, bueno, tú puedes hacer cosas por una parte y por la otra y el otro puede hacer algo por ti. Entonces, igual que ellos, que tú les pides, ellos te van a pedir a ti. Entonces, bueno, es un intercambio así de intereses, no sé cómo decirlo. Ahí está. Bueno, yo por añadir un lado de inversión, o sea, no hay esa competencia, ¿no?, por así decirlo, y no es para nada transparente, como pueda ser una concurrencia competitiva, que luego tú podrías pedirlo. O sea, yo lo que hago en los proyectos, tengo unos criterios de inversión y básicamente es como una intersección de 6 criterios, ¿no? Y si cumplen esos 6 criterios, pues el proyecto aparentemente podría ser un proyecto que podría ser interesante profundizar más. Luego hay otras cosas más subjetivas o más soft que decía antes José María, oye, me llevo bien con esta persona, va a haber conexión, hay química, que parece una tontería, pero es muy, muy, muy importante, ¿vale? Que sientas que efectivamente tal. Bueno, también hoy son gente de fiar, ¿no? Es una tontería también, estamos aquí hablando mucho pero hay fraude en esto también, no sé, hay gente que pinta una película fantástica y luego no hacen nada y se han ido con tus dólares a no se sabe dónde, ¿no? Entonces, esos criterios es lo que el marco conceptual en el que me muevo, hay un profesor del IES que se llama Rob Johnson, esto está publicado por ahí, habla de mercado, ventaja competitiva, habla de equipo, de timing y luego de escalabilidad y salida, y yo miro el proyecto, se encaja en esas 6 cosas. Y si efectivamente pues encajan esas 6, pues es el proyecto que aparentemente podría pasar el corte para seguir avanzando la conversación. Luego hay otros intangibles que, oye, quiénes van en la ronda, cuánto capital, hay otras cosas que ponderan que pueden hacer que vayas hacia adelante o efectivamente pues esto no tiene sentido y no voy a seguir avanzando. Pues para ir terminando ya por último, os voy a pedir un consejo a cada uno que queráis dar, que se os haya olvidado a lo mejor o que no se haya comentado y que se os ocurra alguna recomendación. O sea, yo va a sonar un poco contraria. Olvidaros, ignorar a todo el mundo, ¿vale? Ese es mi mejor consejo. Cuando estáis empezando, y ahora, como decía antes Carlos, el ecosistema está fenomenal y hay muchos inversores, tu vecino, tu primo, tu cuñado, tu compañero de la universidad. Entonces, abstraeros, meteros en una cápsula y en esa cápsula entender si eso que estáis haciendo efectivamente lo queréis hacer y luego saliros de esa carrera, de esa competición, de si es que necesito levantar dinero, no tengo dinero, o sea, pasar de todo y hacer ese análisis muy, muy honesto del proyecto, de qué necesita el proyecto, no solo capital, también necesitáis recursos humanos, gente. O sea, es decir, yo creo que eso nos habla hoy. El equipo es fundamental, no solo vosotros como fundadores, ese equipo que os rodea, a veces al principio es casi más importante, y hacer ese análisis de qué hitos, como hablábamos antes, queréis conseguir y cómo los vais a financiar, y ahí ser terriblemente creativos. O sea, es decir, y una de las mejores maneras de financiarte es no gastar, ¿no? Como decía Pablo, pues no gasto, pues no necesito. Pues es que es muy básico. O sea, es que hay cosas, vale, que sí, que no sales en el periódico, no sales en el referente, o en la revista Emprendedor, o sales después.
¿vale? Pero no te has cargado de... O sea, a mí los emprendedores que no, es que mira, yo si no tengo este sueldo, es que si no tenemos aquí no levantamos medio millón, no empiezo. Pues honestamente no va a pasar. O sea, y eso pasa mucho ahora, emprendedores que o dicen, no, es que yo si no levanto 200.000, pues no hay proyecto. Entonces ya me estás diciendo que no hay proyecto. O sea, yo ya lo sé que no hay proyecto. No sigas hablando porque no te lo crees lo suficiente. Creértelo, pues es lo que hace este señor, lo que habéis hecho vosotros, lo conozco más, y ese sufrimiento, ¿no? de realmente apostar sin volvernos locos, es decir, sin firmar deudas, sin créditos, sin que... Es decir, esto no puede afectar a vuestra vida. En España el fracaso se penaliza todavía alto, pero sin que no pase nada ni comprometáis vuestra profesionalidad y el capital que podáis tener pues, conocidos y familiares. Y mira, pues esto me va a costar como mucho 20.000 euros, me va a costar como mucho 50.000 euros. Bueno, pues, y 2 años. Bueno, después de 2 años, si no ha pasado nada relevante, pues oye, a lo siguiente. Y no pasa nada. Bueno, yo lo que diría es súper fácil ser muy ineficiente en el tiempo. O sea, lo más valioso que tenéis es vuestro tiempo. O sea, es mucho más valioso de lo que pensáis que es. O sea, es como terriblemente mucho más valioso. O sea, el día que estáis por la mañana trabajando en vuestro proyecto y os llaman y perdéis media hora, pues, hablando, me da igual, de lo que sea, o sea, es terriblemente valioso ese tiempo. Entonces, si conseguís ordenar muy bien las tareas que queréis hacer que van a ser relevantes para que vuestro proyecto sea financiable, sea la leche, sea lo que sea, ¿no? Que si es mucha tecnología, pues es desarrollo de la tecnología, si es programación, es programación, y si es ir universidad por universidad, puerta por puerta a vender agua, pues ir puerta por puerta a vender agua. Pero en lo que hagáis, si sois terriblemente eficientes y vais lo más rápido posible, todo va a salir bien. O sea, lo peor que puede pasar es que os dais cuenta muy rápido que es una mierda, pero no pasa nada. O sea... Pues mira, enlazo con el daros cuenta. Al final, sed muy humildes y sed muy realistas con lo que sois y lo que estáis haciendo. Si es bueno, daros cuenta de que es bueno, pero si es malo y lo hacéis mal, aprended de ello. Daros cuenta y decir, joder, soy un vendedor fatal, pues voy a aprender a ser mejor vendedor. O sea, soy buenísimo en la tecnología, bueno, pues así puedo desarrollar más rápido. O tengo algo que tiene un potencial, a lo mejor estás pensando que sí lo tiene y a lo mejor después te das cuenta de que no lo tiene. Entonces, tampoco sirve irse abajo. Si eres totalmente honesto contigo mismo y realmente lo que estás haciendo lo valoras tal como es, si es bueno y si es malo, pues ya está. Yo creo que no queda más. De lo bueno, aprovéchate, y de lo malo, pues aprende o mejora. Y tan sencillo y tan complicado como eso. Bueno, yo, resumiendo, solamente un consejo, y es que seáis felices. No digo nada, ¿no? Pero estamos en una mesa de inversión en entorno de emprendimiento. Para mí, el emprender no es una opción laboral, es un estilo de vida. Y la decisión entre emprender o trabajar para terceros o trabajar como funcionario es una decisión vital. Tiene que ver con cómo quieres vivir tu vida, y ese es el análisis que os recomiendo que hagáis. ¿Por qué lo digo en una mesa de inversión? Porque el momento en el que muchos emprendedores se plantean si realmente quieren emprender es cuando toca buscar esa financiación, adquirir más compromiso. Al principio eres casi un inventor. Y esa reflexión sobre si quieres vivir como un emprendedor o no, creo que es interesante hacerla. Tiene que ver con grado de aversión al riesgo, con lo cómodo que te sientes con ese día a día. Se aprende muchísimo. Los retos que tienes como emprendedor son brutales, pero vives en una auténtica montaña rusa y hay que estar dispuesto a vivir en lo que vives durante un mes de subidas y bajadas. Un emprendedor lo tiene 3 veces al día, y eso hay que estar dispuesto a asumirlo. Luego, que tú tengas espíritu emprendedor no quiere decir, y esta es una derivada del primer consejo, que te tengas que aferrar a un proyecto. Es decir, tú puedes querer emprender, pero tienes que marcarte fechas, hitos, para realmente saber si ese proyecto sigue, porque a lo mejor ese proyecto lo tienes que abandonar, pero ese aprendizaje te permite pues, tener un segundo proyecto o un tercero, pero empecinarse. Y conozco algún caso de emprendedor que, en lugar de aprovechar esa experiencia para seguir lanzando ideas, intenta por todos los medios, sin darse cuenta que no está resolviendo ningún problema. Pues esa parte de análisis
una vez que has decidido ser feliz siendo emprendedor, pues es la continua realimentación, las métricas, para realmente saber que queréis seguir ese camino. Pero la primera es decidir si queréis ser felices con esta montaña rusa que es emprender o con otra cosa. No pasa nada lo que hagáis siempre que os haga felices. Bueno, a mí se me van acabando los consejos ya siendo la quinta. Y me voy a algo más general en cuanto al fracaso. El otro día me ponía una amiga un vídeo de un jugador de baloncesto argentino, no sé quién es, muy glamuroso él con su acento, y decía, Michael Jordan, el mejor jugador de la NBA de la historia, el que más ligas ha ganado, perdió más ligas de las que ganó. Y eso es verdad, que también depende de dónde pongas el foco y cómo lo veas. Y pues el miedo al fracaso, al final es un poco eso, no tener miedo al fracaso. Se puede fracasar y aprender y se puede seguir siendo muy bueno habiendo fracasado muchas veces. Y el segundo consejo es ser honestos con vosotros. Es lo que veníamos hablando, es ver si funciona, si no funciona, si eres feliz, si no eres feliz. Al final es muy importante, y yo sigo con lo de hacerse preguntas y preguntarse constantemente, ¿va bien, va mal? ¿Qué es lo que va bien, qué es lo que va mal y qué puedo hacer para cambiarlo? Y ¿hace falta cambiarlo o no hace falta cambiarlo? Y al final es un poco eso. Ya tienes. Joder, bueno, yo estaba pensando como en 3 cosas que no sé si tienen que ver como consejos de inversión o no. Tiene que ver un poco, bueno, entiendo que todos los que estamos aquí pues estamos desarrollando una idea. Hay veces, ¿no?, al principio cuando estás emprendiendo, quieres emprender, quieres ser emprendedor porque ves que es lo tuyo, tal, pero no tienes ninguna idea, ¿no? O, oye, ¿qué voy a hacer? ¿O qué quiero hacer? Es como, oye, no tengas prisa, o sea, no te tires a la piscina si no tienes ni siquiera idea. O sea, date tiempo, trabaja en diferentes sitios, aprende, ten conocimientos, aprende cosas básicas de trabajo, que ya te surgirá si es lo que quieres hacer o no a lo largo de tu vida, ¿no? No hace falta que emprendas con 25, con 30, con 40, o sea, bueno, cuando surja o cuando tengas una idea suficientemente potente porque atacas un problema suficientemente grande. Porque totalmente de acuerdo, cuanto más grande sea el problema, mejor y más sentido va a tener tu idea. O más dinero puedes ganar o más rápidamente puedes sobrevivir. Y luego lo otro, una vez que has decidido emprender, que creo que nos pasa mucho a los ingenieros, está genial, o sea, tenemos un conocimiento espectacular de temas técnicos, de soluciones tecnológicas espectaculares, pero hay que saber también el día en el que estamos, ¿no? Si tienen esas soluciones tan espectaculares y tan tecnológicas, el momento adecuado para desarrollarse. O a veces nos encerramos en el laboratorio o nos encerramos en nuestra idea y no salimos al mercado. Es decir, oye, ¿qué demanda también la sociedad? Es muy importante preguntar, salir a la calle, es verdad que con agua obviamente es mucho más fácil, pero es súper importante salir a la calle, ver tus clientes y hablar con ellos. Y no tener miedo a, joder, es que tengo una idea tan buena que no se la voy a contar a nadie por si me la roban. Es como, joder, no tengas miedo, al revés. Cuanto más salgas a la calle, cuanto más cuentes tu proyecto y tu producto, cuando enseñes tus prototipos, tu producto, obviamente no con la competencia, pero sí con tus potenciales clientes. Todo eso te va a ayudar primero a reafirmar si vas por el camino correcto y si no, pues te va a permitir iterar o modificar tu solución o tu producto a qué es lo que quiere el cliente. O sea, al final, lo mejor para un inversor es que le presentes cartas de compromisos de compra de clientes. Es decir, es que si me das este dinero para hacer esto, tengo este cliente que me va a comprar esta solución. Al final se trata de salir a la calle y reducir el riesgo. O sea, lo que estábamos hablando antes. Cuanto más riesgo hay en la idea porque no estás vendiendo o porque todavía no has alcanzado tu mercado objetivo, tu primer mercado objetivo que te has marcado, todo eso es riesgo y todo eso es más capital para el inversor y menos valoración para tu empresa. Y al final, cuanto más sales a la calle, más reduces ese riesgo y más potenciales ventas o ventas reales tienes con tu idea o con tu proyecto ya o con tu producto, obviamente es mucho mejor. Y ya, eso, si eres sostenible de forma independiente, eso ya, vamos, es la pera. Bueno, pues en primer lugar yo creo que vamos a darles un aplauso a todos ellos. Bueno, muchas gracias, porque además yo creo que hemos aprendido un montón de cosas y hay veces que se genera más conflicto, pero hablaba uno y asentíais todos.
así que yo creo que hay cosas que han quedado muy claras. Pero Jesús de Benito de la red, viene representando la red de inversores y expertos que tenemos, es el que mejor nos la resume cada año, así que te doy paso. Es también un poco la parte demonio como Arístides, así que a ver. Oye, daros las gracias porque lo habéis hecho mejor que otros años, ¿eh? O sea, no es por desmerecer, pero han estado muy bien, ¿no? Además, ha sido un nivel muy de calle, no tan académico como otras cosas que de vez en cuando se hacen en la casa. Y mi resumen sería que esto que se ha grabado lo volváis a ver y os quedéis con cosas de las que se han dicho. O sea, que yo creo que es poco más lo que hay que decir, ¿no? Arístides contaba de que han contado la parte bonita y pedías dar alguna noticia de la parte más fea, ¿no? Bueno, yo no sé si han contado la parte bonita. Sí es cierto que son unos señores que han tenido suerte. No sé si han comprado, o sea, si ha tocado la lotería o no. Supongo que han comprado los boletos, por lo que han dicho, pero bueno, han tenido suerte, ¿no? Pero han dicho cosas de forma reiterada, de trabajar, duro, esfuerzo, prueba. Bueno, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Hay otra cosa también muy que a mí por lo menos me ha gustado mucho, o sea, aunque represente más la parte más del potencial inversor, y es que han hablado mucho más de financiación que de inversión, lo cual es lo correcto. Es decir, el problema no es de inversión, o sea, el problema de inversión le tiene el inversor, pero las empresas tienen un problema de financiación. Y luego se han dicho cosas muy interesantes, de financiación de cosas, de financiación de hitos, de financiación de ponerse metas. Bueno, yo creo que esto es lo más importante. Se ha dicho de que el problema muchas veces para que la empresa funcione o no funcione no es de dinero, es de tener claro, bueno, dónde tenemos que estar dentro de 6 meses o dentro de 9 o dentro de 12, ¿no? Se han dicho cosas muy interesantes como que lo importante es ser feliz, que lo ha dicho Carlos, y es tener ese espíritu. Y ese espíritu de querer hacer cosas. De hecho, o sea, yo estaba ahí sentado y digo, hombre, igual de mesa de inversión habría que pensar en hacer otro evento, esa mesa de cómo buscarse la vida, ¿no? Porque al final es lo que estos señores en principio van a hacer, ¿no? Pero si veis, bueno, exceptuamos a los 2 señores de esta cosa seria de la Agencia Espacial, pero el resto es gente, bueno, a Francisco es una cosa intermedia, ¿no? El resto es gente singular, ¿no? Singulares, ya le veis cómo hablan, cómo se comportan. Se ríen, dicen cosas, se lo pasan bien, no sé si tienen dinero o no, pero bueno, divierten. Esto es lo más importante, ¿no? Y al final dice, oye, o sea, tú has comentado lo del fracaso, ¿no? En este tipo de historias no existe el fracaso, existe el aprendizaje. Y esto es así, es decir, el fracaso es, hombre, si vas con la bici, se te rompe la rueda y te estrellas, ¿no? Pero pues eso no es una faena más que un fracaso, pero bueno, en este tipo de cosas es aprendizaje. Hay másteres que cuestan mucho dinero y a veces estos son aprendizajes reales e intensos que a veces incluso salen más baratos, ¿no? Y de lo que se trata es de hacer una aventura empresarial, pero cuando las cosas empiezan a avanzar, ya hay que pasar de ser muy emprendedor, mucho espíritu, a empezar a hacer las cosas bien. Creo que todos lo han dicho, de una manera o de otra, de que hay que hacer las cosas bien, hay que documentar, hay que planificar, hay que hacer unos números, hay que hacer unos cuadros, hay que preparar. Bueno, esto es fundamental y también por ahí se ha dicho de que las cosas que se preparan suelen salir mejor. Y esto pasa en casi todas las faltas de la vida, ¿no? Cuando se habla del famoso elevator pitch, pues también se supone que eso se ensaya, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, preparar, probar. Y al final el problema no es nunca de dinero, ¿eh? O sea, cuando las empresas salen no es nunca de dinero. También lo ha dicho, me parece que ha sido Francisco, bueno, pues se supone que según estadística el 80%, creo que es incluso algo más, ¿no? Es decir, fracasan, quiere decir, que no dan de comer a esa gente pues 3 o 4 años más tarde, que quizá la palabra fracaso no es la correcta, pero las que salen bien, normalmente salen muy bien. Con lo cual, a los señores que han puesto dinero, pues hay un retorno. Antes preguntaba por ahí, ¿y qué es lo que la gente pide? Pues la gente pide pasta. Si yo te pongo 10, pues quiero 30. Esto es así de sencillo, pero nada más que esto, ¿no? Y mientras tanto te intento engañar para que curres mucho y a mí se me multiplique el valor. Pero esto es así de claro, ¿eh? Pero es eso. ¿Tú qué es lo que quieres? Al final es lo mismo. Pasta. Alguien decía por ahí, no sé si vives muy bien o no vives muy bien. Pues al final vivir de una forma razonable. Que lo de vivir bien también es todo como muy relativo. Entonces lo que hay que hacer es eso, hacer los planes, marcar hitos y meterse en algo que os aporte cuando menos satisfacciones, ¿no? Antes también por ahí alguien, me parece que ha sido Pablo el que lo ha comentado, es decir, otra cosa que también que tenéis que desprenderos es del complejo de ingenieros, ¿no? Es decir, somos ingenieros,
bueno, en algunos sitios esto suma, ¿no? Pero a veces aquí como que resta, ¿no? Es decir, joder, pues si somos ingenieros, todos los negocios, o esto de los números, toda la contabilidad, esto son chorradas, o sea, esto es sumar y restar y poco más, ¿no? Con todos mis respetos a los que hacen números, ¿no? Pero lo importante, que también lo ha dicho alguien por ahí, es salir a la calle, pulsar la realidad. Si eso resuelve, si eso no resuelve, si alguien va a pagar, si alguien no va a pagar. Es una forma, también se ha dicho, de financiarse. Pues eso es lo que tenéis que hacer. Es decir, probar, probar y probar. Y siempre aprenderéis. Entonces, y si resulta que la idea empieza a funcionar, y si la idea empieza a vender, y si la empieza a hablar, seguro que hay gente que se quiere arrimar a que le dejéis ser socio, a poner pasta, y luego, por supuesto, tener un retorno. El tener gente de fuera, pues también a veces es muy bueno porque te ayuda a contrastar o a ver cosas, también lo decía antes Francisco, es decir, a veces desde fuera es muy fácil ver cuando algo es aire, ¿no? Bueno, pues esto, que alguien se acerque y te diga, oye, que esto, aquí hay mucho aire. Pues también es importante decir, aunque no vayas a hacer un proceso de inversión, pero tener contactos con personas de las que lo ven de otra manera. Como ejercicio también es interesante. Y para terminar y resumir, pues lo que os he dicho, o sea, volveros a ver la sesión que se ha grabado, que se han dicho cosas tremendamente interesantes y tremendamente realistas. Y algo que también se ha dicho, y yo insisto, porque esto muchas veces se olvida, hay muchos instrumentos y muchos vehículos de financiación pública que apoyan y son muy importantes en las fases iniciales. Luego, cuando las cosas empiezan a ser negocio, probablemente la financiación pública no es la mejor opción. Hay otras opciones más interesantes. Y también insistir en algo que también se ha dicho, la financiación privada en formato capital es lo más caro que existe para poderte financiar. Para que si no encontráis otra opción, porque el banco nos lo da, pues también es importante tenerlo en cuenta. Pero es algo que si lo podéis evitar, evitadlo. Y si podéis buscar la vida con gente que os lo preste y se lo devolvéis sin muchos intereses, pues incluso mucho mejor, ¿no? Si sale mal, pues evidentemente igual, si es la familia, pues las 7 Navidades no puedes ir a su casa, alguna cosa de estas. Pero bueno, es la vida también, ¿no? Oye, pues nada más, agradeceros a vosotros lo habéis de las aportaciones, que creo que han sido muy interesantes, y esperemos que hayáis aprendido cosas y que os quede un cierto pozo. Pues muchas gracias al programa. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y a todos, como he dicho. Y bueno, me imagino que habréis aprendido un montón de cosas que nos ha resumido claramente él. Y si estáis aquí, la verdad, sois caras conocidas que repetís y repetís en todas las actividades que hacemos, así que eso es que os lo estáis tomando en serio y que en unos años igual estáis aquí sentados contándonos las penas, pero también lo bueno. Así que muchas gracias también a vosotros. Y os recuerdo que el día 28 de noviembre entregamos los premios finales por la tarde, para que os lo apuntéis, ¿vale?